ponerse de pie, descubrirse la cabeza, aquellos que traigan cubierta la cabeza por el sombrero, la gorra, para poder rendir respeto a nuestro pabellón nacional. Y pido al público presente, atención, saludo 1. Muy bien, en esa misma postura vamos a entonar nuestro hermoso himno nacional. Así que les pedimos a todos mantenerse en esa misma posición.
Muy bien, vamos a mantenernos de pie un momento más para observar el egreso tanto del pabellón nacional como también de la bandera representativa de la comunidad de San Marcos Huistán. Así que vamos a observar entonces nuevamente el egreso de las banderas al ritmo de la granadera. Así es de que de esa manera vamos a dar inicio a nuestra actividad. Seguidamente tenemos las palabras de ofrecimiento a cargo de los alcaldes auxiliares de esta comunidad. Akusin mamimiyay yung efficient ko dingyan ko ingit sit level iso yunes ne paliti scout de par alcal el auxiliar Jali mag que ya el chamo yan alcustet yo hichen paspo yan ko yet San Marcos yet dunia pecah. Inspirable Cauchi a agradecerte y un apoyo chiayo ni agradecerte el Comité de Cultura ya ni apoyar uniformemente ya ni tomar en cuenta pues acabo agradecido que tú no eres hoy pues acá chuyeli chulerin actos tanto paso yin chalalal y magda macomani apoyar y con señoritas pues se agradecer padre de familia y un informe el tica va agradecido objetivo un informe hay que apoyar pues tanto señorita pues agradecerte estudiar y apoyar y un informe el tic y champion pues soy mi acá Fierui, Chunekiti, y está y le agradecemos a toda la corporación municipal, no sé si se encuentra, tanto a la corporación de Yamancuts, le agradecemos por su participación y tanto los patrocinios que nos regala de este momento. Agradecemos a todos, tanto a los profesores, estamos muy agradecidos a ellos, de esta forma nos están apoyando, tanto la coordinación de nuestra auxiliatura, pues gracias a todos los polacos, pues ahí están ahí presentes, apoyándonos de esta forma. Estamos muy agradecidos a todos, tanto a Comité de Cultura, estamos bien agradecidos a todos. Si a alguno no les toma en cuenta, pues les agradezco mucho, muy amable, gracias por el tiempo, lo dejo el tiempo a mi compañero de este momento, gracias.
Bueno, Wishna Juana, y Chantios que traía ni acompañar y un equipo valentí, pues con Prince Veina Mangolan, o si vi acá Chuyisiko, Facto Chustango, y acá un Mangolan Chico Chever, como con Prince, y Chantios con Dios, y Chitsupsa lo fue un label, entonces, hace chiva recomendar que ya tan, tanto Chachek se vi un Mangolan, Aiwan Kumisin Yaman Wedi Oshimi Chihibe Toyinga Angulal Masmetaf Une Skeh Valerian Inco Coronación que si lo que sube por tiempo Anta hay Chaiga Laiki Kufring Asibal más problema más disculal Oshimi y Sala la Checo Canto Kufring que fue y acá un agradecimiento chiva que te ojusta comité cultural y sentidos que te voy a organizar un evento cha combate aquí y como Dios ya nos cabe visual y luego porque yo también pinta hay macmacha anas bate to como ya jabale muy sentidos que te boche más tiempo y vacantas visile a yetiaman kuch hay coge ya son agradecerte ya y chantios que ya Chile ya jurado calificador y chantios que ya hay que ya con Chajov y si aún tú chival un capson de alto chival que solan busca jugar con Dios se bien y un mal comprendí que se ve salala ningún ya angular a tu recomendación a un capson de alto chival que solan. Muy bien, agradecemos entonces a los alcaldes auxiliares por la bienvenida y darle la apertura oficial entonces a nuestra feria en honor a San Marcos Evangelista en su edición 2025. Vamos a dar inicio entonces ya a la parte medular, que es lo que nos trae a todos y lo que nos reúne a todos acá en esta tarde, la presentación de las candidatas, pero antes de ello vamos a tener también la oportunidad entonces de presentar a las personas que tendrán a su cargo pues ver cada una de las presentaciones y calificar cada uno de los puntos que las señoritas traen para presentarnos en esta tarde. Entonces vamos a presentar a nuestro jurado calificador, para quienes voy a pedirles que les brindemos fuertes aplausos. Tenemos como parte del jurado calificador a la licenciada Ramona Margarita Domingo Díaz. Asimismo tenemos como parte del jurado calificador al coreógrafo profesor Ismael Darinel Esteban. Y también tenemos como parte de este jurado calificador a la coreógrafa y maquillista señorita Astrid Judith Castillo. Ellos son entonces los encargados de calificar cada una de las presentaciones que las señoritas tendrán para nosotros en esta tarde. David. Y efectivamente, mi estimado Santos, de esa manera pasamos a la parte cultural de esta tarde y tenemos como primera presentación de nuestras candidatas en indumentaria Maya Pop Team. Muy bien, vamos a iniciar entonces también me imagino que ya las señoritas saben cuál va a ser el orden, entonces también para que las personas que tengan que acompañarlas para alguna escenografía, pues también lo tengan en cuenta por cuestión de tiempo. Entonces vamos a pedirles
a los encargados de la primera candidata a hacer los preparativos y vamos a recibir en este momento a la señorita Magdalena Araceli García García. Muy bien, por acá observamos ya el armado de toda la escenografía de nuestra primera candidata y vemos bastantes elementos autóctonos, elementos culturales. Entonces nos indican por favor cuando ya la escenografía esté preparada, así daremos inicio entonces con la presentación y el ingreso de nuestra primera candidata. Esta primera coreografía, les comento que ya por ahí se nos está antojando bastante esos panes y esas bolas de bebida que tenemos acá enfrente. La presentación está titulada Cacao Yarishim, la bebida de cacao, que es una bebida no solo típica y que nos llena a nosotros como una refacción, sino es un elemento bastante sagrado, también bastante delicado en nuestra cultura popti. Entonces vamos a observar el ingreso. Me indican por favor si ya están listos ahí los elementos. ¿Sí? Ok. Muy bien. Entonces vamos a presentar a nuestra primera candidata. Ella es la señorita Magdalena Araceli García García. Les brindamos por favor fuertes aplausos. Ella tiene 16 años. Magdalena Araceli tiene 16 años. La coreografía o la estampa que nos presenta en este momento está titulada Cacao Yarishim, la bebida de cacao. Esta bebida se compone de maíz molido en la piedra de moler, revuelto con cacao o semilla de zapote batido en jícara. Las personas la beben acompañada con melcocha o pan seca. La bebida de cacao desempeña la función de mensajes para invitar a los hombres a ir a traer varillas, horcones para la construcción de las casas. La bebida de cacao se bebía en una invitación de pedida de mano, también de carácter civil o en una boda. También en las ceremonias religiosas que
de San Marcos. Y a los 20 días antes de la feria, las personas salen a repartir la bebida de cacao para la invitación a los participantes de cada una de las actividades religiosas en la feria titular de San Marcos Fiesta. Esta es entonces la coreografía titulada Cacao Yal Sim, la bebida de cacao. El son que escuchamos de fondo para la presentación de Magdalena Araceli es el son Cuando llora José, del autor José Víctor Camposeco. Lleva el chupar con María Magdalena Araceli y una esquina Valentín. Nian lleva el chupar de Jin, Zen, Smul la Vanil, con Jin se queda proyecto, y sin caca huyar ni sin culto como. Y sin caca huyar sin tiempo, hasta poco sin que está Jin, hasta mi. Ebia hay dos, cuídalo, uno que llaman Munin. El que ya hay en con Jin y sin pan. Yung scout sekolah atau sokong korban muni lain sepaliani. Salva saja di sini. Atau berjalan ke macai ini, yet ke San Marcos, San Marcos yang komplal. Yang saya sebenarnya sih ke Anma di sekolah apa ini sudah di sini su jalan ke macai ini. Kemudian di sini alas pasok ini moilan. Najatu dulu como dia propia kemudian di sini. Jaha ser comiera propia sus mulan era dulu como todavía comí ya sponsor di Sancheka agar dia jawal lang ini Indonesia Palestina. Cik apa saja isi atau ayo diaman mungkin ya alka atau ulangan ini jauh pada korina. Kau dia miskas mungkin ayo cik bagi anma ayo cik isi dia isi kakak yang isi yung paso ada yang dia un compromiso atau gila tukol wa konflik un itu.
Muy bien, de esta forma observamos entonces esta estampa de nuestra primera candidata, Magdalena Araceli García García. En este momento observaremos también el egreso de nuestra candidata. Magdalena Araceli García García Chalu. Lo cual para tomar show. Y así es de que de esta manera hemos tenido la participación de Magdalena Araceli García García, mi estimado Santos, una bonita presentación de el famoso pozolito de manilla o pozolito de cacao, que acá en nuestro medio pues la gente lo utiliza para las pedidas, para las bodas, para un compromiso, para ir a apoyar en las diferentes comunidades de Jacaltenango, como también San Marcos Huixtla lo sigue practicando. Así es, entonces estamos observando esta primera parte de la presentación de nuestras candidatas en indumentaria maya y por supuesto presentando una estampa referente siempre a algo sobresaliente en nuestra cultura Popti. Y así es de que seguidamente nos estaremos siguiendo a la siguiente candidata, la segunda presentación de esta noche en la indumentaria Popti. De esa manera los estamos saludando a nombre de la cooperativa más grande y segura de Huehuetenango, Cooperativa Yamancuch, Agencia San Marcos Huixtla, como también tenemos más agencias en todo el departamento de Huehuetenango, con más de 54,000 asociados al respaldo de nuestra cooperativa, como también nos respaldan Seguros Columna y Fondo de Garantía, como también ya le puede informar a sus familiares en Estados Unidos que ya contamos con las remesas dirigidas directamente a su número de cuenta, sin que vaya a hacer largas colas, sin que vaya a perder mucho de su tiempo en otro banco, en otra entidad financiera. Somos Cooperativa Yamancuch, la cooperativa más grande y segura de Huehuetenango. Así es de que, señoras y señores, ya estamos listos para recibir a María Talía Araceli Mateo Nolasco, quien se viene con su primera participación en la indumentaria Popti. Le pido de favor al público brindarle fuertes aplausos a María Talía Araceli Mateo Nolasco.
se presenta a este escenario María Talía Araceli Mateo Nolasco. Alto chofer lineal llevan chupaso María Talía Araceli y una esquina Valentín. Lian lleva el chupaso Conti al llena porque dice para como hasta mi scout y cocul y mone comandado. Esa tus con antaya María Lian lleva el fin. Ayer la proyecto, un niño, un local, el anil lleva el soy que se apareció, el como anil hasta el anda con salto, tato, saya nak, jenis dah turun, hasta mi kota, ay anil, ayer la dia pasó. Mr. Teddy, Mr. Siashi Satman Final, la chantu, es como Anil, Ana to Anam, Alde Ana to Pas, Skawil Wali to Pomo, es como Anil, Asmai Pas Anma, Yek, Mr. T, Ayoki. Con el final, como akan otro buena, hay guayem, acabas, acabin, gesto, ama, chalo, el tomam anin sin, chipas ya, esta texto, ya ama instante, los chipas ya, dos one. Exhibir Subal, exhibir Kabin, Mato, Bubalwa, Kabin, Aswan de Bartohan, Masto, Yesrechalo, el Comandante. Chimpas todavía, exhibir Sto, Haan, Yultetsu, Aschu, que ya exhibir Kacingin a los de Anman, Hamda Sufani, una llaman Anman, Tejalo, es como Anilti. Una lleva de 5 días de la propia, Fix in al como, hasta mi baile y serilón, acudían hay los con un bal, Sechu, Pohaman, es como Kao. La chantua niña lleva el chu, son María, Talía, Araceli, Mateo, Nolasco. Así es como vemos la participación de María Talía Araceli Mateo Nolasco al compás del son y la coreografía, al son de la marimba Chaclá, indumentaria maya, segunda generación. Y son fuertes los aplausos para María Talía Araceli Mateo Nolasco, quien ha hecho su participación en este escenario. Seguidamente tendremos el egreso de María Talía al compás de Marimba Chaclá.
participación en la indumentaria Maya Fonte. Muy bien, ahí observamos a nuestra segunda candidata. Vamos avanzando entonces con la presentación de cada una de las señoritas que en esta noche pues tienen ese gran compromiso, esa gran labor de hacerlo lo mejor posible, porque al final esto es una competencia, una sana competencia. Esperamos que lo vean siempre así, ya que en todo concurso pues siempre tendrán que disputarse los lugares. Sabemos que con el hecho de estar acá pues son ganadoras, siempre lo han dicho todas las personas que han participado en este tipo de eventos, pero siempre es necesario hacer este tipo de actividades para darle mayor realce siempre a nuestras actividades de feria. Vamos a observar entonces la presentación de nuestra tercera candidata, mientras observamos que por ahí también ya están preparando la escenografía. Vamos a esperar entonces a que nos indiquen que ya están listos con la escenografía correspondiente para dar paso a la presentación. Seguimos saludando a nombre de Cooperativa de Ahorro y Crédito Yamancut. Es mi COPE, la cooperativa más grande y sólida de Huehuetenango. Vamos a recibir entonces a nuestra tercera candidata. Ella es Candelaria Miladis Pérez Morales. Al ritmo del son San Sebastián del autor Mario Herrera, interpretado por la Marimba Shahla. Miladis Pérez Morales tiene 18 años. La estampa que presenta en este momento es la celebración del Pochueu. La celebración del Pochueu tiene sus raíces desde hace muchos años, cuando aún escaseaba el maíz y la tierra pertenecía a muy pocas personas. La gente empezó a celebrar la llegada de las primeras cosechas. Esto lo celebraban en familia y con sus vecinos de la comunidad. Después se crearon cofradías y se reunían para preparar los tamalitos llamados el Pochueu. El Pochueu es un acto de agradecimiento a la Madre Tierra por las primeras y nuevas cosechas que tendremos para consumir para el siguiente año. Se celebraban las primeras cosechas de elote, las primeras vainas de frijol, que eran el alimento y la subsistencia de nuestras comunidades.
recogían las hojas de elote, las hojas de maíz, que iban a ser las que iban a servir para envolver estos tamalitos. Después los compartían con sus vecinos y familiares. Al sonar de la marimba y la quema de cohetes, se celebraba en grande esta gran ofrenda a la Madre Tierra, agradecimiento a la Madre Tierra. Y es así entonces como se celebraban las primeras cosechas en la fiesta llamada Posueo. Agustín, yo gente partida llego al Chuso, Candelaria, Milanis, Sigunes de Valentín, hace que la noche pasó, ayer se anil por su eu. Una en por su eu, soy Ojani y Dios del Comisión. Yung Mr. Sono, yung isim Abel, isim Sandy, isim Abel, isim Jalilo, de Mr. Abel Upal, Sandy, ate chila chilo casual de isim Sanfueu. Lau ya como isim Cristo sin, katiel kalau isim, dan mata ya chingis fama atau mata, ayah yo koyan la silva. Hasta mi Jota, Tato, Yansin, Ani, Santika, Ina Simpato, Yasin, Tetan, Matachandu, Yusin, Mr. Babel, Santo, Cheridoni, Swati, Sanchua, Walker, Yesmado, Tetan, Chaukeson, Tetan, Sara, la Leana, hasta mi ay satu dia tino sabi satu aún llego al ti se queda porque por su huevo. Oye, esta ha sido la presentación de la estampa sobre la celebración del Posueu a cargo de nuestra tercera candidata, Candelaria Miladis Pérez Morales, quien en este momento también hace su egreso.
Eso, fuertes los aplausos para nuestra tercera participante del área, Pérez Morales, quien ha venido a hacer su presentación en este escenario con esa indumentaria maravillosa, hermosa, jacarandeca. De esta manera nos vamos a la participación número 4. Vamos a recibir a este escenario a Noemí Angelina Pérez García, que viene allá acompañada también de 3 personajes más que la estarán acompañando en esta participación. Así es de que pido al público y vamos a recibir a este escenario a Noemí Angelina Pérez García, que cuenta con 16 años de edad y viene esta noche para poder hacer su presentación, para participar esta noche por celebrar la Feria de San Marcos Huista. Estamos en el 2025 viviéndolo desde San Marcos Huista. Así es de que, señoras y señores, recibamos con fuertes aplausos a Noemí Angelina Pérez García. En algunas comunidades y en nuestro municipio aún se practican las prácticas de tejido artesanalmente. De esa manera observamos la presentación de Noemí Angelina Pérez García.
Jota Tato, Une Ti, Evia Comil, Cosmun Langedia Calcinta y el Paisá, Suárez Solo Natral, Atin, Cui, Al Cinta Ti, Lautu Catin, Aldo Cote, y en uno hay, Domin, uno Tete Guayim, Mató, y en Istena, Loki, Al Cintae, Catin Yok Al, Yekta Yacomi, Cayok Yacherno, la Juna Moni Tujin, Jota Tamas, Coach que lo que ya pasó, dos unes Mactos, Tapune Moni Ti, hasta mi Yacomán, que estoy a Moni. Sual kamunin sitiat chukul, sitiat jiste, sual pechem balte chok ni kofiya komi munin. Nista munin, chokolonal, chok sual katal matu sport katal chen kofiya mimi. Tachantu mastah kau munin dengan tu sulit mak, chok kano yet kofiya munin ni. Tachantu munin ni. Suan al cinta echado y suya comí, Suan al ser dieta esto suerte ya comí, Dinan ayo sabak champi ban abchangi, echado es champa dia abkole abkutseng, echado cordia al moni chuyuni kan ya comí, yignian moni lleva mi los champions di. Ahora que sí lleva el como Noemí Angelina Pérez García. Hizo fuerte los aplausos para Noemí Angelina Pérez García. Vino con su participación en la indumentaria Maya Popti y de esa manera tendremos el egreso de Noemí Angelina Pérez García para poder deleitarnos con este hermoso baile. Nos vamos al ritmo de Linda Kelly.
de nuestras 4 candidatas, 4 participantes que esta noche vinieron con esas ganas de mostrar las habilidades por cada una de ellas. Así es de que, mi estimado Santos, ¿quién te parece escuchar allá, pues, a las personas que vienen a animar a cada candidata? Muy bien, vamos a ver cómo están los ánimos, porque por ahí sí los veíamos muy animados al momento de cada una de las presentaciones. Pero vamos a ver cómo está el ánimo ahí de cada una de las porras, porque también cuando nosotros estábamos acá al inicio, lo comentábamos, no veíamos absolutamente a nadie. Pero de un momento a otro vimos ya el salón topado y nos preguntamos de dónde salieron todos y ya vimos que cada candidata traía ahí su puñito. Entonces, vamos a ver dónde está la porra de Magdalena Araceli. Más o menos, está un poquito apagado ese público. Por ahí va. Bien, vamos con la última, a ver si... ¿Dónde está la porra de Noemí Angelina Pérez García? Eso, están más encendidos. Bueno, es que es la última, entonces la porra ahí sigue todavía. Vamos a ver dónde está la porra de nuestra segunda candidata, de María Talía Araceli. Bueno, por ahí medio animado. Más o menos. Vamos con la porra de Candelaria Malidis Pérez Morales. Eso. Cada candidata trae su porra, así es de que traen ahí buena porra. Vamos a ver entonces. Sabemos que San Marcos Huixta se ha caracterizado también siempre por participar en diferentes actividades socioculturales. También pues han participado a nivel municipal. Y prueba de ello, en nuestra recién pasada feria de Candelaria se realizó la elección de la señorita princesa Maya Shahla. Y San Marcos Huixta mandó a su representante. Hizo un muy buen papel, que se trajeron para acá la corona de la primera finalista de Princesa Maya Shahla 2024-2025. Entonces tenemos en este momento una presentación muy especial. Vamos a observar una presentación de nuestra primera finalista de Princesa Maya Shahla, Manuela Magali Nolasco Cárdenas. Para que por favor les pido fuertes aplausos. Bueno, pero en la fiesta de Hancal yo no escuchaba esos aplausos, yo escuchaba que como que todo San Marcos estuviera ahí apoyando. Vamos a ver nuevamente los aplausos para Manuela Magali Nolasco Cárdenas. eso, fuertes los aplausos. Para una representante de la princesa Maya Shahla de acá de San Marcos Huixta, orgullosamente marquenses. Así es de que fuertes los aplausos para la participante que estuvo en la edición 2024-2025. Muy bien, entonces vamos a pedirles ahí si tienen el son correspondiente. Vamos a recibir entonces a nuestra primera finalista de Princesa Maya Shahla, Manuela Magali Nolasco Cárdenas.
Day pasó, ningún niño lleval, in con mi cantel, que es como Sahla, Ascan pasó, sí, que lo pasó, ya que se sonís que no está como una chiquil, me echan luz, con mi manzana al parte, Suni, como se quité, a mí, ahí pasó, hago, une se llama, une bien princesa Maya Sahla de Chalú. Muy bien, de esa forma entonces observamos el ingreso de Manuela Magali Nolasco Cárdenas, primera finalista de Princesa Maya Sahla 2024-2025, un evento a nivel del municipio de Jacaltenango. Ella también nos estará acompañando entonces en el desarrollo de lo que sigue de nuestra agenda de esta noche de elección e investidura de señoritas Flor de la Feria, Cultura, Deportes y Simpatía San Marcos Huista 2025. Vamos a dejar este espacio entonces a cargo del Comité de Cultura, quienes también quieren patentizar su agradecimiento a todas las personas que de una u otra manera están apoyando para el engrandecimiento de la feria en honor a San Marcos Evangelista en este año 2025. Recibamos entonces a la Comisión de Cultura para el anuncio de los patrocinadores. Bueno, mía y mata, chumuklew ngani abal nanti, chumtios lendeyet, oshimi ulmeyei. Donge, inspi Comité de Cultura, pues chica agradecer que magda magol vaya y patrocinar un enian kendi yuas kami hoda chubin. Ayex medio alien bihalien ahí yusin baben ahí chica uchantios de cooperativa llaman Cooks yuas kami magolva. Jinguni audio cahuti kinangkali yusin yucantios que llaman kuchali makol bago jing audio jet correina jinguni apal nanti lalu itu cihapa yucantios de pastelería La Promesa y llamaba Oscar Herrera y maulia ya kami niste pastel halni Jokel unu nieto nune foniste reina chokisia halni yusin chapa su chantios siwas kam mapiska tingian maya maulia ya no halni matsta homa ko ana y yu chantios paso te dia halni yu nian regalo y maulia ya te foniste opota oko y jing sikleva limoni apa nanti labitu chapa su chantios Tete auxiliar mayani agentio figure gentillo ascami honar chubil chenis de kuch mayin ko kringalni pues ya chani autorizar chen ya ayat chen kalni ne ya chen ni chen yusin hujan dios te ya ayat tingamis te sia tahilal mahijul pal machol palo kringalni ya ka hujan dios mayani agentio yo ascami tamache ya agentio kalni pues acá Comité de Cultura pues machusa ni gemelio porque machta honchi ko sab chengalnian ella jani autorizar chen yusin chapa su chantios te ya pues ella musta wana mapta kisma que aún no está colval pues metí la angelni te hay chocani con este comelio halina ahí yusin
Kau Dios de yetu next mak skol bai. La betul konati chubiet jet alegal hay un baile social. Con el baile social tú pues akan halni pues lango mayam chao chen menu ya hayu Dios mayam chao chen halni. Hay un baile social en de Cali a las 7 de la noche para las 12 mil. Si estamos en el baile social, ya con el baile social tú, pues a ti ganiste con mucho más, pues sin masaje, ya fuiste a auxiliar, cheniente, es plaza, ya de strongal ni, ma hoy nian canal, ya de cal, vale cal ni. La virtud chana anunciar el 25 de abril, pues hay un son, digamos, hoy chapara yo ni. Tingti ganiste ko puch khalni nai je chhau chantios dia mustawana matresh makeskol bai yo askami potar chubil sonit sedeti melu chenchi nispili tama chen melu macet balhuni yushi amone tu chikoche ha konsiar khani la bitu chha pasu chantios de ya justa Cosmar salón de belleza Cosmar hay una nian servilleta mayadona ya khalni ponenian servilleta tu pues Choconógico, Smatanoso, Chinoto, Chinone puesto y señorita Cultura Jalni, Machota Juan, medio moquinian servilleta y a Jayu Chantios ya justa Salón de Belleza, Cosmar, Miami, Donaria Jalni. Y unos medios de comunicación, a Campani, Mantag, Maani, aportar, Chincojín, pues Yu Chantios, Texonil, páginas, medios de comunicación. Principalmente ya justa Pedro Antonio Park Producción y Dios de ya porque allá Maani patrocinar sesión de fotografías Jalni, Mach Maya cobraría, toca Maya hayas tiempo Jalni, Chapas un Dios de ya Jalni, YouTube hay en foto, hay un chila en foto, Maati página en Comité de Cultura, Chaltu, Matanil Mayinti a Jalni, toca Macol Vaya en tiempo, entonces agradecer. Tetulun maka mapizkat indian makol mai ispa pues nian to pues su chantios te na kaganya to chana sian ni chibota ke khalni ai chikiti ko kolwal y chechus kucha yoniste chechukuni ko khalni pues jiral khonda ni y un exa chiha y patentizar chihalun exa chubi chantios te sonin makol mai pues la na ispa ko khin chantios. Bueno, ahí estamos entonces con el agradecimiento a los patrocinadores, a quienes apoyan para el desarrollo de esta actividad. David, hay una parte también ahí artística, ya para cambiar un poco el ambiente, para deleitarnos un poquito con música. Nos indica quiénes son también para que se vayan preparando y es el siguiente punto al que vamos. Efectivamente, cuando seguimos invitando a las personas que todavía no forman parte de nuestra cooperativa, todavía no han aperturado su cuenta para poder gozar de los beneficios y los productos que en Cooperativa Yamaikuch es mi cope tenemos, pues déjeme contarle que hoy por hoy contamos con las remesas dirigidas directamente a su número de cuenta, sin que vaya a hacer largas colas, sin que vaya a perder mucho de su tiempo en otro banco, en otra entidad financiera. Ya le puede indicar a sus familiares en Estados Unidos que ya contamos con las remesas dirigidas con el beneficio de repatriación de su familiar de Estados Unidos acá a Guatemala, con solo recibir su remesa dirigida a Cooperativa Yamaikuch Micope. Seguidamente nos vamos con una canción a cargo de Darwin Estuardo Ross Domingo, punto artístico de la Escuela La Ribera. Y para él le pido fuertes aplausos. Muy bien, entonces vamos a pedirles a los encargados de la Escuela La Ribera y su artista invitado. Ahí estamos entonces. Él es el representante de la Escuela La Ribera, Darwin Estuardo Ross Domingo. Bien, muy buenas noches para todos. Primero que nada, agradezco
agradezco la invitación que se hizo a mi persona de parte de la escuela La Ribera, y en esta oportunidad voy a interpretar 2 canciones que espero sean de su agrado. Preguntaron que si aún te extraño, y tú ya les contesté que sí. Les dije que para te ha hecho tanto daño, que no me acostumbro a vivir sin ti. Me aconsejan que vaya a buscarte, yo honestamente pedirte perdón. Les dije que para eso ya es un poco tarde, pues cambió de dueño tu corazón. Y te vi con él y de la mano, beso te dio y le correspondía. Después te perdiste en sus brazos bailando aquella canción que era mi preferida, y desde aquel rincón pude verte feliz y comprendí que tu amor, mi amor, para siempre perdí. Aconsejan que vaya a buscarte, y honestamente pedirte perdón. Les dije que para eso ya es un poco tarde, pues cambió de dueño tu corazón. Y te vi con él y de la mano, beso te dio y le correspondía. Después te perdiste en sus brazos bailando aquella canción que era mi preferida, y desde aquel rincón pude verte feliz y comprendí que tu amor, mi amor, para siempre perdí. Y te vi con él y de la mano, beso te dio y le correspondía. Después te perdiste en sus brazos bailando aquella canción que era mi preferida, y desde aquel rincón pude verte feliz y comprendí que tu amor, mi amor, para siempre perdí, para siempre perdí. Muy bien, fuertes los aplausos para Darwin Estuardo Ross Domingo, que nos está amenizando también esta noche de elección e investidura. Porque voy a llorar cuando te vayas, y alguna vez te
a nuestro artista Darwin Estuardo Ross Domingo. Este punto artístico entonces fue a cargo de la Escuela La Ribera. El siguiente punto artístico es a cargo de la Escuela Buenavista. Y sabemos que a muchos nos gusta este tipo de música, la música jacateca. Así que vamos a pedirles entonces a los profesores de la Escuela Buenavista y a su invitado, por favor, que puedan pasar allí entonces para deleitarnos con la música de don Tino Delfín. Vamos a ver entonces, dice don Tino que si no aplaudimos él no se va a aparecer por ahí. Vamos a ver dónde están los aplausos para don Tino Delfín. Bien, así es de que, señoras y señores, tenemos la participación de un cantante jacalteco de la música que nos representa como jacaltecos. Don Tino Delfín está con nosotros y lo vamos a recibir con fuertes aplausos. Bien, así es de que estamos en los preparativos para escuchar en las lindas melodías a cargo del señor Tino Delfín, oriundo de Cacaldenango, quien se vino a la comunidad de San Marcos Huixta para poder deleitarnos con esos hermosos versos, esas canciones que llegan al corazón, que traen esos sentimientos al escucharnos en cualquier parte de la República de Guatemala, orgullosamente jacaltecos. Así es de que ya estamos casi listos para poder escuchar las melodías del señor Tino Delfín.
Sí, sí. Muy buenas noches a todos. Me siento muy a gusto estar presente con ustedes en este escenario, por esta ley de la feria de San Marcos Cristiano. Vengo a llegar a participar con un buen título. Bueno, para que les digo que ya me conocen. Tengo usted la mejor de las noches y vengo a invitar una de mis músicas. Espero que les guste. Cuando yo me dijo que no me quería, por mi cama no pude pena y dolor. Pensé que tristeza, quitarme la vida, entre una cantina para darme valor. Sentado en la mesa, tomando tequila, entró una gitana y al verme llorar me dijo: no llores, no es grave tu pena, yo sé que la ingrata te vendrá a gozar. Le puse mi mano, le llamé mi vida, me dijo: ya puedo, no vive sin ti. Deja esa tristeza y vete seguro, y evita en tu mano, serás muy feliz. Le di una moneda, salió la guitarra, tomé una guitarra y me pongo a cantar. Tomé más tequila, grité de alegría, me puse a esperarla, queriendo el amor. Pasaron los días, los meses del año, y aquella esperanza de volverla a ver. Vuelvo a la cantina a tomar más cerveza. Me puse a esperar la queriendo la mar. Pasaron los días, los meses del año, aquella esperanza de volverla a ver. Y todas las penas que el tiempo ha borrado, ya nada me importa si quiere volver. Vuelvo a la cantina a tomar tequila, tomé una guitarra y me pongo a cantar y darle las gracias a la guitarrilla que con sus mentiras me enseñó
aplausos para Don Tino Delfín. cambiaron mis penas por dicha y placer. Desde entonces yo siento quererte con todas las fuerzas que el alma me da. Desde entonces, paloma querida, mi pecho y sangrado por un poco más. Yo no sé lo que marca mi vida, pero yo te la quiero entregar. Yo no sé si tu amor me reciba, pero yo te la vengo a dejar. Eso, fuertes aplausos para el señor Tino Delfín, que esta noche vino a deleitarnos. Canto al pie de tu ventana, la canción que te quiere, no me quieres nada, pero por ti me muero. Ese canto muy largo, que te despierto de mi sueño, pero sé que he equivocado, porque yo he de ser tu dueño. ¿Qué voy a hacer si te miras, te quiero? Ya te adoro, olvidarte no puedo. Dicen que para conseguir necesito una fortuna que te busco hasta el cielo, las estrellas y la luna. Yo no bajaré la luna, en las estrellas tampoco, aunque no tenga fortuna, de que ya poquito a poco. ¿Qué voy a hacer si te miras, te quiero? Ya te adoro, olvidarte no puedo. Dice que hay muchas mujeres
verlo el pobre mucho ha sufrido, ya no tienes que quererlo. ¿Qué voy a hacer si te miras te quiero? Ya te adoro, olvidarte no puedo. Son fuertes los aplausos. Público que nos honra con su presencia. Esta ha sido la presentación del señor Tino Delfín, que nos vino a deleitar con esas tres melodías. Muchas gracias por estar con nosotros, gracias por estar con este pueblo maravilloso de San Marcos Huista. Seguidamente entraremos a la participación de nuestras reinas que hace 365 días se coronaron el año pasado con una participación maravillosa y esta noche vienen a entregar ese cargo a sus sucesoras esta noche, mi estimado Santos. Así es, mi estimado David. Las señoritas que hace un año pues estaban también con los nervios como nuestras candidatas de este momento. Ya el día de hoy pues llega el final de ese compromiso, pero ellas van a observar las siguientes participaciones de nuestras candidatas desde este lugar especialmente acomodado para ellas. Así que vamos a recibir entonces a nuestras reinas salientes. Vamos a recibir en primer lugar a la señorita Flor de la Feria, Ana Magali Díaz Mateo. Por favor, para que suplico fuertes aplausos. Bueno, vamos a pedirle ahí a la comisión, por favor, nos indican que las pistas para la presentación de las candidatas no se encuentran acá con los señores del audio, así que vamos a ver esa parte para que podamos darle paso entonces al ingreso de nuestras señoritas salientes, que ellas estarán en este sitio de honor observando las siguientes participaciones de nuestras candidatas. Como también, estimado Santos, invitamos al público presente al día de mañana en el campo de fútbol. Estaremos con la emoción del deporte más bonito del mundo, el fútbol, que se viene a lo grande en la feria de San Marcos Huista. Así es de que a propios extraños, invitados todos para presenciar los encuentros deportivos de fútbol el día de mañana allá en el campo de la localidad. Así es de que también invitarlos a que sigan ahorrando en la cooperativa más grande y segura de Huehuetenango, Cooperativa Yamaytuch, la cooperativa más grande y segura de Huehuetenango. Oye, entonces, si alguien puede coordinar ahí con las señoritas, por favor, para que puedan tener ahí la pista preparada para la presentación. Y vamos informando también que después del ingreso de las señoritas tendremos otro punto artístico mientras se terminan de preparar nuestras candidatas en la siguiente estampa que tendrán el honor de presentarnos. Así que después del ingreso de las candidatas tendremos el punto artístico al cargo de los Juanes. También, por favor, para que se vayan preparando. Sabemos que ellos también pues ejecutan algunos instrumentos para que puedan ver ahí con los ingenieros del audio para tener preparado el equipo que vayan a utilizar.
Vamos a ver, por ahí ya están viendo las pistas de nuestras señoritas salientes que esta noche pues ya con con sentimientos encontrados, sentimientos de alegría, sentimientos de nostalgia también, porque ya tienen que dejar este cargo y pensar que el año pasado pues ellas también andaban con los nervios que se cargan en este momento nuestras candidatas. Efectivamente, mi estimado Santos, estamos en los últimos preparativos para ya poder recibir a nuestras candidatas salientes, tanto como Flor de la Feria, señorita Cultura, señorita Deportes, señorita Simpatía, favor de preparar la pista para poder ingresar acá al escenario. Nos indican que al parecer cada una de las chicas tenían que reportar acá su pista, por favor. Entonces, por favor, si alguien puede coordinar ahí con las señoritas para que puedan entregar su pista acá con los señores del audio, y así pasamos entonces a la presentación y el ingreso de ellas. David nos comentaba que el día de mañana tenemos actividad deportiva y sabemos que San Marcos Huista también es un pueblo muy futbolero y sabemos que esa cancha el día de mañana pues estará abarrotada, o las canchas más bien. Ambas canchas, mi estimado Santos. Por supuesto, el año pasado estuvimos en la narración acá en San Marcos Huista, esos dos terrenos de juegos totalmente abarrotados por la multitud de acá de San Marcos Huista, como también comunidades vecinas, municipios, como también jugadores de otros países, tanto como colombianos, hondureños, gente de otros países viniendo a disfrutar de la feria de San Marcos Huista. Y el día de mañana, pues estaremos disfrutándolo a lo máximo, allá disfrutando, y también para el día de pasado mañana, pues se viene la gran final con esas cantidades que estarán pues sorprendiendo al público. Así es de que todos cordialmente invitados a presenciar allá los encuentros de fútbol en el campo de fútbol de acá de la localidad de San Marcos Huista. Así es de que todos invitados, invitan Cooperativa Yamaikuchas Micope, la cooperativa más grande y segura de Huehuetenango, ya en el departamento de Huehuetenango, con 17 agencias, con más de 54,000 asociados. Así es de que todos a formar parte de la gran familia de Cooperativa Yamaikuchas Micope. Muy bien, nos indican que la señorita Flor de la Feria y Cultura salientes ya tienen su pista por acá. Solo nos hacen falta las otras dos señoritas, por favor. Si alguien pudiera coordinar con ellas, ahí alguien de la comisión o algún allegado que pueda apoyarnos para hacer llegar la pista acá a los encargados del audio, para poder aprovechar el tiempo, ya que sabemos que la comisión quiso que este evento iniciara un poquito más temprano, así aprovechamos todavía el baile con Mega Tropical al final de la actividad, así que si nosotros terminamos luego, pues vamos a tener que disfrutar también, David, del baile, no nos queda de otra. Efectivamente, mi estimado Santos, al finalizar pues esta gran actividad que San Marcos Huista preparó para todos nosotros, pues al finalizar nos podemos venir con un tremendo baile al ritmo de Mega Tropical.
Bueno, por favor, nos indican por acá si las otras dos señoritas traen la pista para poder reportarla, y si no, pueden indicarle también a la comisión para que puedan buscar alguna pista extra para poder hacer su ingreso. Así aprovechamos el tiempo, ya que vemos también que nuestras candidatas por ahí ya casi están listas todas. Por aquí alcanzamos a ver, si no es que ya todas están preparadas. Entonces vamos a aprovechar entonces el espacio con este siguiente punto. Muy bien, entonces vamos a observar el ingreso de nuestras señoritas salientes. Nuevamente entonces el llamado a señorita Flor de la Feria, que esta noche entregará la corona a quien sea su sucesora. Recibimos entonces a Ana Magalí Díaz Mateo.
Y así seguidamente tenemos el ingreso de la señorita saliente Concepción Mari Carmen Morales García, señorita Cultura. Fuerte los aplausos, señoras y señores, para nuestras señoritas salientes, que hace 365 días también estaban participando por esa corona. Seguidamente tendremos el ingreso a este escenario de la señorita saliente Andrea Verónica Nolasco Morales, señorita Deportes, San Marcos Huista. La recibamos con fuertes aplausos.
observamos el ingreso de la señorita Deportes Andrea Verónica Nolasco Morales. Vamos a observar también el ingreso de nuestra señorita Simpatía Saliente. Ella es María Isabel José Juan. Le brindamos fuertes aplausos. Muy bien, de esta forma observamos el ingreso de nuestras 4 señoritas salientes. Agradecemos entonces a cada una de ellas por haber portado estas insignias durante el periodo 2024-2025 y esta noche pues ya hacen la entrega a las señoritas que sean electas para cada uno de los puestos. A propósito entonces de las señoritas candidatas, ya por ahí las tenemos preparadas, mi amigo David, así que vamos a darle
Paso entonces a la segunda presentación de nuestras candidatas en traje vaquero. Efectivamente, estimados santos, de esa manera estaremos observando la presentación de cada una de las 4 candidatas que el día de hoy vienen para poder participar. Quien se va a llevar la corona como flor de la feria San Marcos Vista 2025-2026. Así es de que nos vamos, señoras y señores, a la presentación del traje vaquero. Primeramente, nos vamos con la participación de Magdalena Araceli García, quien para ella le pedimos fuertes aplausos. Muy bien, ahora sí, escuchamos que se avivaron las porras de nuevo, David. Ahí escuchamos la porra entonces de nuestra primera candidata, Magdalena Araceli García.
Magdalena Araceli García en la presentación en traje vaquero al ritmo de la quebradita. Pero qué quebradera de cintura, mi estimado Santos. Así es, mi estimado David, ya nos imaginamos si nosotros hiciéramos esos movimientos. Ya no. Bueno, entonces vamos a observar al mismo tiempo el egreso entonces de la señorita Magdalena Araceli García y su acompañante. Oh, fuertes los aplausos, señoras y señores. Esta fue la participación de Magdalena Araceli García. Mi estimado Santos. Así es, vamos a observar entonces el ingreso y el egreso al mismo tiempo de cada una de las señoritas, porque pues también tienen que ir a prepararse para su siguiente presentación, así que la presentación es ahí pues cada una ingresa y egresa al mismo tiempo. Observamos a nuestra segunda candidata en traje vaquero. Ella es María Talía Araceli Mateo Nolasco. La recibimos con fuertes aplausos.
en su participación en traje vaquero. Así es, en este momento también vamos a observar el egreso de nuestra segunda candidata entonces, María Tania Araceli Mateo Nolasco y su acompañante. Observamos el egreso, les damos fuertes aplausos. Bien, fuertes los aplausos para... Sabemos que este es un gran esfuerzo que están haciendo cada una de las señoritas y sus acompañantes en lo que nos están presentando en un par de minutos, pues les ha llevado días y semanas posiblemente en estar ensayando para ello. Entonces les brindamos fuertes aplausos y recibimos también a nuestra tercera candidata en traje vaquero. Ella es Candelaria Miladis Pérez Morales. Fuertes los aplausos para nuestra tercera candidata.
su presentación en este escenario, Candelaria Vidalis Pérez Morales. Y de la misma manera, pues, ella realizará su egreso. Así es, David, vamos a observar entonces el egreso de la pareja de Candelaria Vidalis Pérez Morales y su acompañante, así que nuevamente en la pista para observar el egreso. Nuestra tercera candidata en esta su presentación en traje vaquero, ella fue Candelaria Vidalis Pérez Morales. Efectivamente, mi estimado Santos, vaya forma de disfrutar esta noche acá en San Marcos Buista. Rico clima que está haciendo esta noche. Y de esa manera, señoras y señores, recibimos en este escenario a Noemí Angelina Pérez García. Nos viene a presentar ese número al ritmo de quebradita. ¡Fuertes aplausos!
nuestra cuarta participante en esta presentación en traje vaquero, mi estimado Santos. ¿Cómo están esas emociones? Así es, David, solo de pensar ahí en estos movimientos ya nos andamos agitando. Vamos a observar entonces el egreso de nuestra cuarta candidata. Ella es Noemí Angelina Pérez García con su acompañante. Para nuestra cuarta y última candidata, Noemí Angelina Pérez García. Por eso entonces finalizamos la segunda participación de nuestras candidatas en esta noche para prepararse ya a su tercera y última presentación. Y el jurado pues ahí está teniendo un trabajo bastante difícil, David, porque veíamos ahí que las coreografías pues están muy complicadas. Entonces el jurado también tiene un trabajo muy difícil. Así es, mi estimado Santos, bastante parejo, pues las coreografías que nos trajeron nuestras candidatas en esta noche, pues casi vienen siendo similares, pero hay cambios que vienen realizando y el jurado pues tiene esa ardua tarea de poder ver qué puntos estará marcándole a cada candidata y de esa manera, pues esta noche estamos disfrutando al máximo acá de San Marcos Huixta, teniendo un público maravilloso. ¿Y dónde está la porra de las cuatro candidatas? Eso. Ahí escuchamos entonces, como que hay un momento en que ya se cansan de tanta porra, entonces ya no quieren gritar mucho, pero sabemos que ahí están. Si se dio cuenta, solo entraron a su presentación y nuevamente volvió toda esa algarabía, toda esa euforia que trae cada grupo ahí que viene apoyando a sus candidatas. Vamos entonces a otra parte artística, otro punto artístico de nuestro programa. Vamos a pedirle a los encargados de la escuela La Sabana con sus representantes para que puedan pasar acá al escenario, ya que les corresponde el siguiente punto. Así es, señoras y señores, se viene la participación de la Escuela La Sabana al cargo de la señorita. Fuertes los aplausos. Hola, muy buenas noches.
es un gusto para mí estar aquí. Mi nombre es Eloidi Cárdenas, vengo representando a la Escuela La Sabana y en esta oportunidad tengo el gusto de interpretarles 2 canciones. Espero que les guste y lo disfruten tanto como yo disfruto compartirlo con ustedes. Eso, fuertes los aplausos, señoras y señores. Hay talento en San Marcos Huixta, estimados santos. De esa manera, pues nos vamos con otra canción que nos va a interpretar esta noche. Así es de que brindémosle fuertes aplausos porque se viene con otra canción para dedicarlos esta noche. Si algún día
disfrutando esta noche. Muy bien. No habíamos tenido la oportunidad de presentarla porque no nos la indicaba aquí, pero ella es Chloe Cárdenas, para que también la conozcan. Ella entonces es la representante de la escuela La Sabana en este punto artístico. Ahora nuevamente nos vamos a ir con algo muy local, algo acá original de San Marcos Huista, mi amigo David. Efectivamente, mi estimado Santos, nos vamos a ir con otra participación artística. Se viene por parte de los Juanes. Así es de que vamos a recibir en este escenario al conjunto Los Juanes. Los vamos a recibir con fuertes aplausos, público conocedor. ¿Dónde está San Marcos Huista? Ahí está, y que se escuche que estamos de fiesta, que se escuche que estamos en plena feria de San Marcos. Así que vamos a escuchar entonces al grupo Conjunto de Cuerda Los Juanes, un grupo original también acá de la comunidad de San Marcos Huista. Así que vamos a disfrutar de la música que ellos traen para nosotros en esta noche. Una bonita noche para todos ustedes, mis amigos. Es un gusto saludarlos y es un enorme placer estar nuevamente acá con ustedes por tercer año consecutivo, presentando la música que traemos en el repertorio de Los Juanes. Nuevamente, acá de esta bonita localidad de San Marcos Huista. Así es que allá también queremos agradecer a los señores del comité, ya que por ellos estamos acá con ustedes, llevándoles unos cuantos sones cantados al idioma materno. Así es que esperamos que sea de su agrado las cancioncitas que traemos para ustedes en esta bonita noche.
dice.
Muy bien, fuertes los aplausos entonces para el conjunto de cuerda Los Juanes, un grupo netamente marquense. Gracias entonces ahí a los muchachos por esta gran presentación. Vamos a esperar entonces otro momentito para dar continuidad con la siguiente presentación, la tercera presentación de las señoritas, de nuestras candidatas en traje de gala. Así que vamos a darles ahí el espacio mientras también hace presencia nuestra siguiente artista. Efectivamente, mi estimado Santos, de esa manera pues estaremos dando unos minutos para la preparación de nuestras candidatas que esta noche que van a venir en la tercera presentación en traje de gala. O también estaremos esperando unos minutos a nuestra siguiente participante, mientras nos seguimos invitando para el día de mañana allá en el campo de fútbol de acá de la localidad de San Marcos Huista, todos cordialmente invitados a los encuentros deportivos que darán inicio mañana por la mañana y también para el día de pasado mañana. Estaremos viviendo la gran final del deporte más bonito del mundo. El fútbol se va a vivir en los dos campos de fútbol, porque son dos terrenos de juego acá en la localidad de San Marcos Huista, mi estimado Santos. Así es, David. Hace un momento comentábamos que San Marcos Huista pues es también un pueblo muy futbolero y sabemos que desde hace varios días ya empezaron con los diferentes torneos. Veíamos el torneo de veteranos, hace unos días el torneo femenino y ya a partir de mañana pues ya el torneo masculino y el más esperado porque pues es una actividad extremadamente grande. Como lo comentaba hace un momento, vienen equipos de la localidad, de comunidades aledañas, de todo el municipio, de otros municipios, incluso hay equipos que traen personalidades de otros lugares, incluso extranjeros, para venir a exhibir el buen fútbol acá en San Marcos Huista. Así que San Marcos está de fiesta y el día de mañana pues ya todos pues estarán volcando allá al campo de fútbol, a las dos canchas, para poder disfrutar de estos encuentros futbolísticos. Efectivamente, mi estimado Santos, como también hacer la cordial invitación a todas las personas que al finalizar este magno evento estaremos con el grupo Mega Tropical, que estará con sus mejores éxitos para que usted se quede a disfrutar, para que usted se quede a bailar, a gozar esta noche. Así es que les saludamos a nombre de la cooperativa más grande y segura de Huehuetenango, Cooperativa Yamaycuchas Micope, 30 años de estar al servicio de todos nuestros asociados, ya con 17 agencias en todo el departamento de Huehuetenango, con más de 54,000 asociados. En Huehuetenango, Cooperativa Yamaycuchas Micope está al servicio de todos sus asociados. Así es, mi estimado David. Entonces tenemos ahí la presentación de un punto artístico a cargo de la telesecundaria de la localidad. Así que vamos a pedirles entonces a los jóvenes de la telesecundaria para que hagan su presentación en este momento, mientras esperamos que las señoritas candidatas ya pues finalicen con los preparativos para darnos ese platillo especial, para que ya el jurado calificador pues pueda deliberar y pueda pues ahí hacer la ponderación correspondiente. Sabemos que no es una tarea sencilla, ya lo decíamos, cada una de las estampas presentadas con anterioridad pues están muy bien elaboradas. Ya serán ahí algunos detalles que el jurado vaya viendo para tomar la decisión.
Entonces, pedimos nuevamente a la telesecundaria de San Marcos Huixta para que puedan hacer su presentación acá en este escenario. Y la presentación de nuestras candidatas en su última estampa, en su última presentación. No queremos dejar desapercibido también el espacio y por supuesto la presencia también de nuestra invitada especial, nuestra primera finalista de Princesa Maya Xajlá 2024-2025, quien también traía un mensaje para nosotros. Entonces vamos a aprovechar el espacio para que ella pueda exteriorizar ese mensaje que trae también en esta ocasión muy especial en el marco de la celebración de la fiesta de San Marcos. Recibimos entonces a Manuela Magali Nolasco Cárdenas, primera finalista Princesa Maya Xajlá 2024-2025. Dios te una banantian o shini agati. Abenai chuajan Dios te kumakawan Dios kamain te katani una banantian. Chuajan Dios te ya. Ya impian Dios kami ya yushin aini ko te katani una banantian. Dios cambia ya y me pego para irme como Xajlán, Mabanis, más como van.
Tinan, ante yetan, magis yamanishos, yamanish atandi, o magtahesh to me yuch magish, nagachihabe kukul, inishite inganchis, batkangiyati, yuash kamaka kotsotitilai, langans aikan koshol, chilko ab, shomchishulhana weko, nishte zet aipit ganahok, zet yanach kumam, kuichhichma, kuichmi, Chomchishwe wifirni matakomono chifila tachago nishtu nishiko af ushinchali nishtiko hapshu alti yoshkantina mami miyar chihuachiwala do de yetinangan tamache ehyan nishti hapshu alti de yale yunal nishti tul lahan yahkantina machis alto nishti tsitet meyakan de hichma o hichmi ayo Tatuani pasó yo a Dios de Tevia permanente y princesa Maya Shahar, Mayani Kohayas, Taho Yim Amishti, Yoash Kamyobia, Yushima Elwan Pashkan Mishtet Huyum Alcohomdi, Yobia, Yushin Lagan Hani Pashkos, My Special Mistiko Zoti, Oshiniste Shiko Ab, Yum Al Tiempo Tinan, como Lagan Selmo Tosati Anquinan. Tengan lo mejor de esta noche. Mi nombre es Manuela Magal Nolasco Cárdenas. Hace más de un año fui electa para participar a Princesa Maya Shahla. Gracias a los organizadores, a los comités de cultura por haberme seleccionado y me siento muy halagada por esta oportunidad y gracias a ello he aprendido muchísimas cosas de las cuales realmente yo ya no tenía ni idea. Por ejemplo, últimamente siento y he visto que nos hemos sentido muy avergonzados de nuestro idioma, de nuestra indumentaria, que es lo que nos hace sentir identificados, por eso tenemos una cultura, tenemos una identidad, somos del pueblo Pocti. Muchísimas gracias a ellos y por el comité de Princesa Maya Shahla por haber puesto en alto y haber aprovechado estas oportunidades que tenemos hoy en día para enaltecer y volver a reconocer que tenemos una identidad, nuestra indumentaria que nos identifica como pueblo maya Pocti y por supuesto nuestro idioma que es nuestro idioma materno. No tiene nada de malo tener en cuenta otros idiomas como el idioma español, porque por supuesto nos abre caminos para llegar a otros lugares, reconocer a otras personas, pero siempre tener en cuenta que nuestro idioma es parte de nuestra identidad. Les agradezco a cada uno de ustedes por su amable atención. Muchas gracias, disfruten de nuestras actividades. Bienvenidos a San Marcos Huista y orgullosamente marquense. Buenas noches. Todo fuerte los aplausos para la señorita que representó a San Marcos Huista en Princesa Maya Shahla. Estimados santos, así es de que ya estamos llegando casi a la recta final de esta actividad. Ya solo nos queda una participación. Luego se viene una participación artística, seguidamente los jurados se vienen con ese peso máximo sobre ellos, se viene la responsabilidad de ver quién será coronada como flor de la Feria San Marcos Huista edición 2025. Así es, David, comentábamos que siempre el trabajo del jurado calificador es un trabajo un poquito complicado porque tienen, pues hay ciertas características que deben ir calificando, tienen ahí pues un cuadro que tienen que ir viendo cada uno de los puntos en cada uno de los aspectos, en las estampas o en los puntos que presentan las señoritas. Entonces, de acuerdo al conocimiento de cada uno de ellos, pues ya van ponderando estos aspectos y de acuerdo a eso pues ya van teniendo un criterio, pero consideramos que
aquí lo que va a sobresalir pues será el conocimiento de cada uno de nuestros invitados como jurado calificador, porque las señoritas lo están haciendo muy bien hasta el momento. Hemos observado dos presentaciones, el primero en indumentaria Maya Poptín, el segundo en traje vaquero, y ya en este momento vamos a tener la tercera presentación de las señoritas en traje de gala, así que vamos a darles ahí otros minutitos mientras terminan de prepararse las señoritas, y vamos a continuar entonces con esta actividad de elección e investidura de las señoritas Flor de la Feria San Marcos 2025. Efectivamente, mi estimado Santos, de esa manera también agradecemos al público que está todavía con nosotros, que está presente para presenciar quién será la que estará siendo coronada para este año 2025, para que el próximo año pues una actividad similar estaremos presenciando acá en San Marcos Huista, porque San Marcos Huista es multicultural, pues también ellos tienen ese hábito de seguir con la cultura, con el idioma poptí, practicarlo, porque hay varias comunidades donde ya no se practica, y gracias a la comunidad de San Marcos Huista que sigue inculcando esos valores, esas prácticas en sus hijos, en sus hijas, o también pues sobresalen en la comunidad de San Marcos Huista. Así es de que, señores, a nombre de Cooperativa Yamacuchas Bicope, reciban un cordial saludo a esta hora de la noche. La cooperativa que está al servicio del pueblo marquense. Así es, David. Entonces vamos a dejar este breve espacio mientras nos indican si las señoritas ya están preparadas para dar inicio entonces con la tercera y última participación en traje de gala. Entonces vamos a dejar por el momento este espacio, mientras ahí nos relajamos y preparamos también las gargantas, los globos, las bubucelas que por ahí escuchábamos para apoyar a cada una de sus candidatas. Entonces vamos a dejar este pequeño espacio mientras esperamos que las señoritas ya puedan hacer su presentación.
Ahí si coge pio que une en aliti. Chato chapes tiempo al ahí chapie froniste hopota. Gimone Islam al niente baci siebe profila yung si Chantios tiene ahí si kokatan. Yung exact kapasu Chantios. Mame mie, smams mie froniste kandidata gimone apa nanti yung Chantios. Dia manil magtahes tiga ahí si kokatan. I magtahes mag-eskolwa. Insmelio al niat hindi o darchumi macet chuboni ta macet melio yusi kia li Chantios de yusi ta chato acto chu kola no ko programa yu chiboche le nicho el nato yo hasta ahí paso pa chochan de son yusi que konati ta macet pasto vale ver y chitano gano elección de telefonista reina ti pues ahí paso de son chocohani ahí mega tropical. Son donde al antiguo sin macho paso de todo y yo le me paso y el fondo de reina Jalí con sus autoridades más castica y como Catán pues llegamos a invitar chato tanto más espacio todo la victoria chica mañana actividad pues hay un enian refrigerio Jalí joda tanto ahí sacó con el balón yo venía chica mañana pues hay un enian fitch ya puesta auxiliar Jalí yusi macam paso itu vale lo katan jatuh jika kano mikrofono PT conductores sinone apa nanti pues unik saja paso Chantios de Diamond Coach luas kamama ani patrocinar one audio la mañana aquí y posesión de fotos pues ya Pedro Antonio y Chantios de Dia allá Macolvato en posesión de fotos o pastelería La Promesa pues ahí no me han este pan mató pastel Maya tete froniste reina chelo chococan jalillos y antas mat makol bai y antas mat un ma pizca tinyana maya nian skol bal chip angelo tet ich habela yo hima pues un Chantios que ya mani hakichu kichara ko programa chato pues si al paso tete ajusta y que audio entonces cholo paso mea simban pues chujilmi ya no froniste de esta manera vamos a terminar nuestro programa con la tercera parte, la parte final, la parte más esperada y de esta forma vamos a dejar el uso del micrófono a los conductores que también nos lo patrocinó Diamond Coach. Continuamos. Y que efectivamente, señoras y señores, nos vamos al evento más esperado de la noche. Vamos al evento de traje de gala, indumentaria moderna, acá en San Marcos Huista. Una diferencia de indumentarias que se utilizan acá en San Marcos Huista, a diferencia de otros municipios que ya usan este traje de gala, pues de una tela diferente. San Marcos Huista lo vive en su traje antiguo, pero ya en un traje renovado, un traje ya más glamuroso. Y esta noche tendremos la tercera participación de nuestras candidatas en traje de gala. Y pido al público presente acá esta noche, quisiera ver ¿dónde está la porra de la primera participante? Están un poco apagados, hombre. Vamos otra vez. ¿Dónde está la porra de la primera participante? Eso. Ya fueron a cenar. Eso es lo más importante. Vamos con la porra de la segunda participante. Y estimados santos, ya estamos más animados esta noche. Nosotros ya nos animamos también. Vamos a ver dónde está la porra de la tercera candidata. Ahora sí me decepcionó. Vamos otra vez, se vale. Te vale reivindicar. Vamos a ver, ¿dónde está la porra de nuestra tercera candidata? Están dispersados en todo el salón. Escuché que algunos todavía estaban gritando desde allá de la venta de helados, de granizadas, porque desde allá escuché que estaban gritando. Pero se vale. Vamos con la porra de la cuarta participante.
ya fueron a refaccionar también, ya están ahí más activados. Vamos entonces, ya tenemos a nuestras 4 candidatas, por ahí nos indican, sí. Entonces, mi estimado David, como lo mencionaba usted con anterioridad, estamos acostumbrados que en otros lugares el traje de gala, pues observamos unos vestidos y toda esta parte, pero San Marcos Christian lo que ha tenido es que ha mantenido esa parte cultural también bien arraigada. Aquí el traje de gala, pues ya lo vemos en un traje más moderno, y es lo que las señoritas nos van a presentar en esta noche. Vamos entonces con nuestra primera candidata. Ella es Magdalena Araceli García. Nivel académico, cuarto perito contador en el colegio Liceo Campo Seco. Habilidades y cualidades personales. Citamos literalmente: me considero una persona responsable y comprometida, con una fuerte capacidad para trabajar en equipo y adaptarme a diferentes entornos laborales. Estas cualidades me permiten colaborar de manera efectiva con mis compañeros, asumir tareas con seriedad y contribuir al cumplimiento de objetivos comunes con una actitud positiva y enfocada en el buen desempeño. Aspiraciones futuras. También cito textualmente: mi meta es convertirme en una contadora profesional especializada en la gestión financiera de empresas. Me apasiona la idea de poder aplicar mis conocimientos para ayudar a las organizaciones a llevar una contabilidad clara y eficiente. Quiero ser una experta en el campo, lo que me permitirá obtener un trabajo estable y reconocido, y así poder contribuir al éxito de las empresas con las que yo trabaje. Personajes que admiran a Dios y a sus padres. Música que le gusta. El tema Mi Buen Amor de Mon Laferte. Su pasatiempo es estudiar, su deporte favorito, fútbol, y su color favorito,
aplausos entonces para Magdalena Araceli García García, nuestra primera candidata, quien ya se queda para ocupar su lugar especial en el escenario. Llega a ser de que nos vamos con la participación de María Talía Araceli Mateo Nolasco. De esa manera, María Talía Araceli Mateo Nolasco realiza su presentación en traje de gala. Le brindemos fuertes aplausos. Edad
Natalia Araceli Mateo Nolasco. Bien, se queda nuestra candidata en su lugar de honor para darle espacio al ingreso de nuestra tercera candidata. Recibimos a Candelaria Miladis Pérez Morales, nuestra tercera candidata a Flor de la Feria. Ella es Candelaria Miladis Pérez Morales. Nació el 15 de noviembre del año 2006. Tiene 18 años. Sus padres, Juana Morales Ramírez y José Arturo Pérez Mateo. Idiomas que habla: Opti y español. Nivel académico
Aplausos para nuestra tercera candidata, Candelaria Miladis Pérez Morales, quien también se queda en su sitio de honor acá en nuestro escenario. Efectivamente, mi estimado Santos, de esa manera nos vamos con la última participante de esta noche en traje de gala. Ella es Noemí Angelina Pérez García. La recibamos con fuertes aplausos. Nombre completo: Noemí Angelina Pérez
aplausos a Noemi Angelina Pérez García. De esa manera comenzamos con la presentación de las hermosas chicas en traje de gala, mi estimado Santos. Así es, David. Observamos entonces ya esta última presentación de las candidatas de esta noche. Viene también un punto muy especial y crucial para la toma de decisiones y la ponderación del jurado calificador. Para ello, por favor, vamos a pedirles a todos los presentes prestar la mayor atención posible y con el respeto debido a cada una de las señoritas para que podamos desarrollar este punto de la mejor manera sin faltarle el respeto a nadie. Así el jurado calificador podrá escuchar también perfectamente el mensaje y poder también ir tomando alguna determinación ahí de acuerdo a lo que ellos vayan considerando. Entonces pasamos al siguiente punto, que es el mensaje que cada una de las señoritas candidatas trae para nosotros en esta noche. Chachaltu, Akuchuhabeno, Urenian Abishim Yuefo, Obo Tajimonia Alintijet, Yaha, Soche Shintato, Koyaman Ishabe, Wahinate Chala, Un Nerfo, Agultato, Macho Awi, Angula Lishabe, Asigual, de Piayet Jurado, Chumno Pajeya, Ted Abishal, Ibi Yofuegonia Alintijet, Chaltu, Akuchuhabeno, ni Añabishepso. Efectivamente, mi estimado Santos, de esa manera nos vamos a la participación de cada una de nuestras candidatas que están participando esta noche con el mensaje que una de ellas pues se viene a dirigirse a este público presente. Ella es Magdalena Araceli García García. Recibámosla con fuertes aplausos. De un país no solo se mide por sus bienes económicos, sino que también se puede medir por sus valores éticos y morales que tiene su gente. Mami, yay, teta, opota, nishte funim, eshui al como, eshui luego, magda eshuni yuglene, yimune a aliti, intioshtiet, yingspit como mihao. Oshimi, Kapulna Elei, Impia, Natal, Kautzalala Royal, Ainikos Trajo Hashokapota, Yingone Sigle Kaiti, Walto Junia Wapish, Yinzati Westieta, Yipangelo Hukulke Copa, Ojanikos Maiko Pishan Hatut of Aikuyonu. Apreciables autoridades locales y municipales, honorables miembros de la mesa calificadora, señoritas participantes y amable concurrencia que me escucha, reciban un cordial saludo de Magdalena Araceli García García, originaria y orgullosamente de esta bella comunidad de San Marcos Pista. Quiero agradecer a Dios en primer lugar por darme la vida y a mi familia por su apoyo incondicional, tanto económico como moral. En esta noche especial me es muy placentera la oportunidad que se me otorga para enviarles un mensaje de reflexión que trata sobre uno de los temas más impresionables, que es la práctica de valores en el hogar y en la escuela en la actualidad. Cuando hablamos de valores nos referimos a los principios, cualidades o creencias que una persona o sociedad considera importantes y que guíen su comportamiento y decisiones. Por lo tanto, entre los valores que se pueden practicar está la empatía, respeto, tolerancia, honestidad y responsabilidad. La familia siempre ha sido y es el principal pilar fundamental de la sociedad. Es el lugar donde los miembros nacen, aprenden, se educan y desarrollan. El papel que desempeñan los individuos es vital importancia, pues es en el seno de la misma donde se fomentan los valores
solidaridad, igualdad y tolerancia. Actualmente, en nuestra realidad social, la familia se ha olvidado por completo de su importancia. Se observa que los niños y jóvenes carecen de valores. Los padres están enfocados de llenarle a sus hijos de materiales tecnológicos. ¿Y por qué sucede esto? Es porque nuestros padres se aferran a que nosotros tengamos lo que ellos anhelaron tener, no lo consiguieron. Lamentablemente, padres y madres de familia asocian estas ideas con solo bienes materiales. Pero, ¿qué hay del amor y de la compañía? ¿Qué hay de los valores que nos deben de dar en esta etapa de nuestra vida? ¿Qué hay de tu tiempo? Prácticamente estamos huérfanos de padres vivos que cada día están más ausentes. Padres y madres de familia, fortalezcamos los valores universales, enseñando con amor y con ejemplo a nuestros hijos. Y no busquemos culpables, señalando a las instituciones a no saber enseñar bien, a echar la responsabilidad que no le corresponde al educador. Tengamos en claro que lo que ustedes enseñan a sus hijos lo llegan a reflejar en la escuela y el único deber del educador es reforzarlo. Jóvenes y señoritas, los insto a valor con valores. Padres y madres de familia, luchemos contra la corriente para formar una nueva generación digna y entregarle a nuestra comunidad y, por qué no decirlo, a nuestro país un mejor futuro que tanto se anhela y necesita. Antes de retirarme, quiero agradecer a los organizadores de este evento trascendental por haberme propuesto como candidata a este certamen de elección e investidura de la señorita Flor de la Feria, periodo 2025 a 2026, por celebrar un año más a nuestra feria titular en honor a nuestro patrono San Marcos Evangelista. A ustedes que me hicieron el favor de escucharme, les estoy altamente agradecida. Muy buenas noches para todos, que disfruten las actividades de la feria y que viva San Marcos Vista. Eso, fuerte los aplausos, señores. El momento decisivo, que estimado Santos. Así es, mi amigo David, por ahí nos gustó mucho, pues ahí mantuvimos el orden durante el mensaje. Podemos hacer la porra al final del mensaje también para animarlas, pero mientras ellas van desarrollando su mensaje, pues ahí podemos estar todos atentos. Vamos a escuchar entonces el mensaje que nos trae la señorita María Talía Araceli Mateo Nolasco. Chik telen mami chamainan, tayer kashtu, tautelan kanonistea yulkokongo, telan kanosahila, yahatina, ayama shatan kanokam, aypashoa, yakautilsha. Mami mi ayikuelo, eshia wikomo, showeti yinun kendi, chiwen dios malteyet yinun akbalildi, yinsti komangham. Mayani usat ay kalpihet, himpian malin, baklang e babilin enalan, chinkuy waying abela billet, bachiller en ciencias y letras, ay liceo Camposeco, yet kokongo shahla. Kautsara la alwea, ay intesholan, yushinto, ay un nian wanish kayetan, iban y lo que chupotzingen tosati bangenal. Mi abuelo me cuenta que en su infancia los ríos y aguas eran transparentes y que corrían a lo largo de la comunidad. Actualmente estos ríos se han convertido únicamente en pequeños arroyos de aguas negras. Honorables miembros del jurado calificador, señores organizadores de este evento, público en general, tengan cada uno de ustedes muy buena noche. Yo, María Talía Araceli Mateo Nolasco, con 16 años de edad, estudiante de bachiller en Ciencias y Letras en el Colegio Liceo Camposeco, Cacal de Nango.
Me siento muy feliz y bendecida por Dios al estar aquí participando y así poder transmitir un mensaje de mucha importancia acerca de la contaminación ambiental. ¿No han notado que últimamente ya no se distinguen las estaciones del año? Por temporadas hace mucho calor, luego drásticamente caen las tormentas de agua que en los últimos meses nos han afectado gravemente con deslaves, inundaciones, hundimientos en carreteras. No solo afecta a las personas que viven en el campo, afecta a cada uno de nosotros en nuestro entorno cotidiano y a las generaciones futuras. Bueno, pero a todo esto, ¿cuál es el origen y las causas de la creciente contaminación? ¿Qué tan grande es la contaminación que actualmente ignoramos? Los causantes de todo esto somos nosotros, los seres humanos, con la combustión de sustancias tóxicas, combustibles fósiles de los carros, el humo que producen las fábricas, la deforestación. Todo esto produce gases que van dañando a la capa de ozono, provocando el famoso calentamiento global. Guatemala es uno de los pocos países que aún cuentan con abundante vegetación y diversidad de flora y fauna, teniendo la posibilidad de revertir la contaminación de ríos y mares. ¿Sabían que cada uno de nosotros generamos aproximadamente 34.2 libras de desechos al mes? Y según el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, Guatemala produce más de 3 millones de toneladas de basura al año, que las cuales van directo al océano, contaminando los ríos. Hago un llamado a cada uno de nosotros para que tomemos medidas para proteger y reservar nuestro planeta. ¿Te gustaría dejar un legado verde para las generaciones futuras? Podemos hacer pequeños cambios en nuestras vidas diarias, como plantar árboles. La deforestación es una de las mejores maneras de asegurarnos de que habrá bosques y selvas para las próximas generaciones, como también reciclar la basura, que ésta se divide en 3 categorías: orgánica, reciclable y no reciclable. Recuerda que no importa el recipiente, lo importante es identificar. Si sirves a la naturaleza, ella te servirá a ti. Y ahora, la decisión está en nuestras manos. ¿Vas a hacer algo? Agradezco la fina atención que me brindaron. Dios les bendiga a todos. Mis mejores deseos para mis compañeras. Que pasen una feliz fiesta en honor a nuestro patrono San Marcos Evangelista. Muchas gracias y con permiso. Fuertes los aplausos para María Talía Araceli Mateo Nolasco, nuestra segunda candidata. Efectivamente, mi estimado Santos, seguimos con la participación de Candelaria Pilaris Pérez Morales, y nos trae su mensaje para esta noche. Mami, ya, subí al como, ojesh vuelo, sunir nakta, llama nimunia alinti, chintio shinteye, oshimi, ulgeye, ayinti, cante limpia, tautsala la leguan ma, chino, la check se la shuko como, sikinte. Chinsote lo mi atos mai pisang, hak shukala, os mai pisang, kopeiban, yun kokomokti. Kotorti, sigla betalo yuhichma, o hichmiti. Kau alam mo kano, yuhak shukal, o kopeiban. Aka yashukabe, yaskangan, os chumba nisati anginan. Yashkama changan mi elwano, shol sune shaana, o shol letanay. Distinguidas autoridades, honorables miembros del jurado calificador, bellas señoritas participantes, personalidades que nos acompañan, público en general, reciban un cordial saludo y afectuoso. Soy Candelaria Pilaris Pérez
concurso Pintora de Belleza y Cosmetóloga. En este momento elevo mi más profundo agradecimiento hacia Dios, nuestro Creador, por la vida, la salud y la oportunidad que nos concede estar reunidos hoy en esta maravillosa noche. Es un gusto para mí ser parte de esta actividad sociocultural que se realiza para enaltecer las festividades en honor a nuestro santo patrono San Marcos Evangelista. Con mucha alegría quiero compartir hoy con ustedes el tema relacionado a la autoestima lingüística y cultural. Somos tan afortunados de haber nacido en estas tierras. De igual forma, heredamos una cultura milenaria llena de tantas riquezas, como lo es nuestro idioma poptí, nuestra indumentaria maya, nuestras creencias, tradiciones y costumbres, como también las diferentes danzas que nos identifican como pueblo poptí. Pero déjenme recordarles que hoy en día ya olvidamos todo eso. Les pregunto, ¿cómo estamos ahora? ¿Será que valoramos y fomentamos todo lo que nuestros abuelos nos dejaron? Ya no. Es triste ver nuestra realidad porque hemos restringido el uso de nuestro idioma poptí a nivel familiar y social, como también el uso de nuestra indumentaria maya solo en actividades socioculturales folclorizando nuestra identidad. Eso nos demuestra que tenemos baja autoestima lingüística y cultural en la población. Pero déjenme recordarles que todos los idiomas y culturas tienen el mismo valor. Por lo tanto, es un orgullo hablar nuestro idioma. Si vemos en la Ley de Idiomas Nacionales 19-2003, regula el reconocimiento, promoción, desarrollo y utilización de los idiomas en cualquiera de las instancias. Así que hablemos con orgullo nuestro idioma, portemos con esperanza nuestra indumentaria maya, porque es nuestro legado que la juventud y la niñez se incluya siempre en esta práctica de grandes valores. Finalizo mi participación agradeciendo profundamente a mis padres por el apoyo incondicional y en brindarme la oportunidad de aportar su granito de arena en la realización de este evento. Asimismo a ustedes que me escuchan por su fina y amable atención. Muchas gracias y con permiso. Son fuertes los aplausos para Candelaria Midalis Pérez Morales. Y escuchamos el mensaje de nuestra cuarta candidata. Pedimos entonces que pase al centro del escenario para escuchar el mensaje de Noemí Angelina Pérez García. Ami, Dal, Eshawi, O, Eshwelom, Teta, Obota, Ishtehunin, Kindioshi Tayet, Istigo Mamhal, Oshimi, Hagmi Gegedi, Kautsala Lalwaya, Ayin Kostahu Hepshu, Yan, Aichisigya la Sholimore Akalti, Salaan, Inspi coman Dios. Hay un lenguaje Instoti pues. Querido pueblo de San Marcos Vista, honorables jurados calificadores, señores organizadores de este evento, jóvenes y señoritas, reciban un saludo muy especial de mi persona. Mi nombre es Noemí Angelina Pérez García, estudiante de perito en administración de empresas. Es un honor para mí estar aquí en este evento de investidura y coronación de la señorita Flor de la Feria, en honor a nuestro patrono San Marcos Evangelista. Hoy quiero hablarles sobre las ventajas y desventajas de la tecnología.
La tecnología ha llegado a nuestras vidas como un regalo del mundo moderno. Nos ayuda a aprender y nos facilita en tareas cotidianas. Por ejemplo, gracias a ella, los niños pueden buscar información para sus tareas, aprender cosas nuevas más allá de lo que vemos en nuestras aulas. Y hasta los mayores podemos comunicarnos con familiares que radican en otros lugares o incluso en otros países. ¿Quién no ha sentido alegría al escuchar la voz de un ser querido a través de un celular? Esa es una ventaja que no podemos negar. Pero como todo en la vida, también tiene su lado oscuro. Y aquí en San Marcos Huixta lo vemos claramente en jóvenes y especialmente en nuestros niños. Los videojuegos, las redes sociales y las pantallas brillantes se han convertido en un imán para ellos. Pasan horas pegados a un celular o una tableta y poco a poco esto afecta su salud. Tus ojos se cansan, tu visión se daña y expertos dicen que el uso excesivo de pantallas puede afectar el cerebro de los pequeños, haciendo que les cueste concentrarse, que se vuelvan inquietos o incluso que pierdan interés en jugar afuera o correr por nuestros campos. Como candidata, me preocupa que nuestros niños, los futuros generaciones, se pierdan en un mundo virtual y se alejen de lo que nos hace humanos: el amor, la convivencia en la familia, entre otros. El papel de los padres, que son los pilares de nuestras familias. Sé que en nuestro medio muchos no crecieron con la tecnología y puede parecer entenderla o manejarla, pero eso no significa que no puedan proteger a sus hijos. No se necesita ser experto para poner reglas claras, controlar los horarios, limitar el tiempo frente a las pantallas y sobre todo, no dar celulares a los niños demasiado pronto. Yo propongo que esperemos al menos hasta que tengan una edad adecuada en la que puedan entender cómo usarlo con responsabilidad, cuando ya hayan aprendido a valorar el amor, el trabajo, la escuela y la vida en general. Entonces, ¿cómo encontramos el equilibrio? Les invito a que veamos la tecnología como una herramienta, no como un amo. Usémosla para aprender, para compartir nuestras tradiciones de la región Huixta con el mundo, para que nuestros niños descubran cómo cultivar nuestra tierra o cómo cuidar nuestro medio ambiente. Quiero que seamos una comunidad donde la tecnología nos ayude a crecer, pero nunca a olvidar quiénes somos. En esta fiesta patronal, renovemos nuestro amor por lo nuestro y cuidemos a nuestras familias, especialmente a nuestros niños, que son la semilla de nuestro futuro. ¡Que viva San Marcos Huixta! ¡Y que viva nuestro patrono San Marcos Evangelista! Gracias a todos por su atención y que Dios nos bendiga y proteja siempre. Muchas gracias y con permiso. Fuerte los aplausos para Noemí Angelina Pérez García, nuestra cuarta candidata, con este mensaje muy importante también para nosotros. En nombre de Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito de Yamancut, es Micope, la cooperativa más grande y segura de Huehuetenango. Les seguimos saludando. Vamos entonces ya, el jurado calificador con esto ya tiene todos los insumos. A partir de este momento pues van a empezar a deliberar, van a empezar a hacer sumas, restas, multiplicaciones y si es necesario sacar raíz cuadrada, porque
el tema pues es muy complejo, ya vimos ahí muy bien preparadas las señoritas, entonces mientras esperamos el fallo, vamos con nuestro siguiente punto artístico auspiciado por el Instituto de Telesecundaria. David. Efectivamente, mi estimado Santos, de esta manera viajó desde Jacantenango para San Marcos Huixta para traernos sus canciones, para traer esas canciones que pueden afrontar lágrimas, sentimientos. Recibamos en este escenario a Yamile Echeverría. Muchas gracias, ¿qué tal? Muy buenas noches. Es un verdadero gusto poder estar acá con ustedes y acompañarles en esta actividad tan bonita. De verdad, mis sinceras felicitaciones a ustedes, chicas, las cuatro muy preciosas. Yo creo que el jurado va a tener un trabajo bastante complicado esta noche. Voy a estar acompañándoles con un par de interpretaciones, entonces espero que les guste y sería un honor para mí que si ustedes se saben las canciones me acompañen. Has olvidado y mientras tanto yo seguiré esperando. No me he querido ir para ver si algún día que tú quieras volver me encuentres todavía. Por eso ahora estoy en el lugar de siempre, en la misma ciudad y con la misma gente, para que tú al volver no encuentres nada extraño y sea como ayer y nunca más pegarnos. Probablemente estoy pidiendo demasiado, se me olvidaba que ya habíamos terminado, que nunca volverás, que nunca me quisiste, se me olvidó otra vez, que solo yo me quise. Por eso estoy en el lugar de siempre, en la misma ciudad y con la misma gente, para que al volver no encuentres nada extraño y sea como ayer y nunca más dejarnos. Probablemente estoy pidiendo demasiado, se me olvidaba que ya habíamos terminado, que nunca volverás, que nunca me quisiste, se me olvidó otra vez, que solo yo, que solo yo. Muchas gracias.
Yamilé Echeverría de Jacaltenango, que hoy vino a San Marcos Huista, pues ahí están en esta noche tan maravillosa, mi estimado Santos. Una noche se esperaba desde hace días y se viene ya el fallo final. Por ahí ya vamos llegando, mi amigo David, ya vamos llegando. Este momento esperado desde hace ya mucho tiempo, como lo comentaba. Y Yamilet, pues ahí ya nos puso un poquito sentimentales con estas canciones. Al ratito creo que nos vamos a quedar y nos vamos a desquitar, y nos vamos a desahogar con los amigos de Mega Tropical, ya que la música continúa. Después de este evento habrá baile regional, según nos comentaban, con Mega Tropical, así que esperemos ese momento. Mientras tanto, estamos ya a punto de escuchar cuál es el veredicto final de nuestro selecto jurado calificador. Pero antes de eso, también hicieron algún concurso ahí previamente los señores de la Comisión de Cultura, los organizadores. Entonces vamos a suplicarles para que ellos puedan hacer la premiación y la presentación de la señorita redes sociales y señorita fotogénica. Entonces, por favor, para los organizadores, para las personas encargadas de este punto, por favor les vamos a suplicar que puedan hacer acto de presencia para presentarnos quienes fueron las señoritas electas como señorita redes sociales y señorita fotogénica. Mientras tanto, David, ahí vemos al jurado calificador que está todavía deliberando. Ya lo decíamos, es un trabajo difícil, es un trabajo complicado porque todas lo hicieron muy bien. Efectivamente, mi estimado Santos, observamos allá a nuestros jurados realizando suma, resta, multiplicación, raíz cuadrada para poder cuadrar esos números, porque las 4 candidatas vinieron a representar a su familia, a representar pues su persona, pues esta noche estuvieron con nosotros en las diferentes presentaciones, como también en la charla que ellas vinieron a entregar a este público. Así bien, nos vamos a la presentación de la señorita redes sociales, la señorita fotogénica de San Marcos Huista. Así es, por ahí ya vemos a los señores del Comité de Cultura estar ya preparando las insignias correspondientes para cada una de las señoritas, ya que esto también es un punto extra, además del puesto que ellas obtengan según el veredicto del jurado calificador. Ya hubo, decíamos, acá en la pantalla pudimos observar en algún momento algunas fotografías de las señoritas en diferentes trajes. A través de esas fotografías pues, fueron también calificando, a través de la publicación de las fotografías en redes sociales, también fueron evaluando todo esto. Entonces, hasta el momento, pues ya tenemos ese veredicto también. Entonces, dejamos a los encargados de la Comisión de Cultura para la presentación, entonces, de la señorita redes sociales. Hago el llamado a la señorita Magdalena. Ella obtuvo las votaciones para redes sociales. Muchas felicidades para ella. Muy bien, fuertes los aplausos para Magdalena Araceli García, quien portará entonces la banda de señorita redes sociales. Ahora vamos entonces con la señorita fotogénica. Por ahí nos indicarán quién será la que obtenga este reconocimiento. Hago entrega a la señorita fotogénica Noemí Angelina Pérez García.
Muy bien, fuertes los aplausos a Noemí Angelina Pérez García, quien es reconocida entonces como la señorita fotogénica. Al parecer hay otro reconocimiento ahí, entonces sorpresa de parte de la Comisión de Cultura. Vamos a esperar a que ellos pues, nos brinden la información. Mientras tanto les agradecemos a nombre de Cooperativa Yamancuch, la cooperativa más grande y segura de Huehuetenango, más de 30 años trabajando en confianza con ustedes. Así que muchísimas gracias. Vamos a continuar con esta actividad, ya casi estamos a punto de finalizar y después de esto pues ya nos quedamos a celebrar con los amigos de Mega Tropical. Todavía se quedaron a bailar. Ok, entonces nos indican por favor los señores del jurado calificador si ya tienen o aún no tienen el fallo final. Bueno, al parecer todavía no. Ahí están todavía viendo números, sumando, restando, viendo por qué sí, por qué no. Así que vamos a esperar entonces. Ya esperamos, ¿qué serán, David? 5 horas. Ya esperamos un poquito más de 5 horas, que son un par de minutos más para esperar el fallo de nuestro jurado calificador. Así que vamos a esperar entonces unos minutitos más para el fallo final. Mientras tanto, mi querido Santos, seguimos recordándole a nuestros asociados a que sigan ahorrando en nuestra cooperativa, porque ahorrar es bueno, pero ahorrar en Cooperativa Yamancuchas de Cope es mucho mejor, porque le pagamos hasta la tasa de interés de un 9% en los ahorros a plazos fijos. Cooperativa Yamancuch, desde hace 30 años, está al servicio de todos nuestros asociados. Y si usted todavía no es asociado de nuestra cooperativa, le hago la cordial invitación a que aperte su cuenta de ahorro y empiece a gozar de los beneficios, los productos que tenemos en nuestra cooperativa. Cooperativa Yamancuch, la cooperativa más grande y segura de Huehuetenango. Bueno, ahora sí, como que sí. Bueno, vamos a pedirle entonces a nuestro jurado calificador, a las 3 personitas ahí que tuvieron pues en sus manos esta ardua labor, a la licenciada Ramona Margarita Domingo Díaz, al coreógrafo profesor Ismael Garinel Esteban y a la coreógrafa también y maquillista señorita Astrid Judith Castillo, que puedan acompañarnos acá al escenario para darnos el veredicto final de esta actividad de elección e investidura. Y los puestos serán entonces señorita Flor de la Feria, señorita Cultura, señorita Deportes y señorita Simpatía 2025-2026. Recibamos entonces a nuestro jurado calificador para que nos puedan dar el veredicto final. Oshimika kulne yai mami mia choti oshitayeti mone alanti kutsala yi bashkanto yaman pasho mamhao shketi gayin stin niako kongoti niako wayapal kawichoti oshketebiyayet kultura yo yani pasho había sajo yinkau sielal kok kurao atika uyata bashkam walef chimeyila ulchute uno nepshoniste tet siegila yaha walong ay pastolin set yet walong ay techuhani koston unun set shkinying em shoyu shinto hotak pasok tato pichat achla la lohei techuyeni konsetet yuashkamay hala
niste punal hachi guay mato niste jota cobago hachi guay ja oshimita to ochumpas set muni la chupas pura calificador cauchial el ujantios pas de tensioniste ujantios pas de tension hasta uniles concurso yute ya tajti suyi espat stigiko mac kan kanopik aben capsios oxkan ay hala machaco pute halilla ha kota pasok tato ilal akuchus munda gelash kan se te yushin cauchial el ujantios de vamos a dejar el tiempo voy a dejar el tiempo a mi compañero Isma, solo quiero saludarlos en esta noche muy especial, desearles una muy feliz fiesta patronal, gracias al comité por la invitación y bueno también pues el veredicto del jurado calificador, ya lo decían los maestros de ceremonia, fue un tanto difícil, cada una de ustedes hicieron una muy buena presentación, hicieron pues lo mejor que pudieron acá en el escenario. Sin embargo, como jurado calificador también tenemos criterios a calificar y pues el resultado se les estará dando a conocer. Gracias al Comité de Cultura por la invitación. Dejo el espacio al compañero Isma. Bien, muchas gracias, licenciada Ramona Margarita. La verdad que es un gusto para mí estar de nuevo formando parte del jurado calificador este año también. Igual el año pasado estuvimos viendo quién de las 4 señoritas acá presentes quedaban en los lugares respectivos, entonces agradecimientos sinceros a la comisión organizadora, a la Comisión de Cultura por la invitación. Como decía la licenciada Ramona Margarita, la verdad que fue un poco difícil elegir. Bueno, como coreógrafo quizás fue difícil el hecho de que fue una sola persona la que preparó a las 4 señoritas, entonces hubieron algunos aspectos que se asemejaban mucho, entonces yo pienso que eso fue lo difícil, porque fue una sola persona la que preparó a las señoritas y quiero felicitar al coreógrafo que estuvo a cargo de ellas porque hizo un buen trabajo, la verdad que sí se nos hizo muy difícil dejar los puestos ya que fueron insignificantes los números que quedaron y al final la compañera Astrid aquí va a dar a conocer entonces cómo quedaron los puestos y con gusto haber participado en este evento. Muy buena noche. Buenas noches, San Marcos Huista. ¿Cómo están en este día tan especial? Les cuento que yo estoy muy emocionada porque me corresponde darle los resultados y yo sé que todos ustedes los están esperando. No sin antes felicitarlas a las 4, están hermosas. Créanme ustedes que no es nada fácil estar acá enfrente de todos ustedes, sonreír, bailar y pues hacer el máximo esfuerzo para darles un espectáculo digno de todos ustedes que están dando su tiempo para venir a observar a sus 4 hermosas y bellas representantes. Sin duda alguna, mis compañeros ya lo dijeron, la decisión fue muy difícil. Los 3 tuvimos que llegar a un acuerdo y los resultados que voy a darles a continuación fueron muy complicados de llegar. Estamos de acuerdo los 3 y las sumas no mienten. Así que yo le voy a solicitar a las 4 que se pongan de pie para poder escuchar los resultados. ¿Están listos para saber quiénes son y qué puestos ocupan en esta noche sus bellas representantes? Yo les comento que vamos a dar inicio con quién es la nueva señorita Simpatía. La nueva señorita Simpatía es Magdalena Araceli García García. Un paso enfrente y fuerte los aplausos, por favor. Vamos a
la nueva señorita Deportes es... La nueva señorita Deportes es Catalina Miralles Pérez Morales. Fuerte los aplausos, por favor. Yo le voy a solicitar a las dos señoritas que quedan que pasen enfrente. ¿Quién creen que es la nueva señorita Flor de la Feria? ¿Quién creen que es? Vamos a escuchar las porras de las personas que todavía están despiertas. ¿Quién es la nueva señorita Flor de la Feria? San Marcos Gusta. Yo sé que ustedes están emocionados por saberlo y es por eso que en este momento yo les voy a decir el nombre de la nueva señorita Flor de Feria y por ende vamos a saber quién es la nueva señorita Cultura. Así que ojo con esto. La nueva señorita Flor de la Feria, la nueva señorita Flor de la Feria es Noemí Angelina Pérez García. Y por ende, la nueva señorita Deportes es María Talía Araceli Mateo Nolasco. Gracias y con permiso. Muy bien. Entonces agradecemos a nuestro jurado calificador, ya lo mencionaban, realmente nosotros con David mencionábamos también que estaba reñida la competencia, sin embargo el jurado también ya lo comentó. Vamos a observar entonces en este momento la imposición de las insignias y vamos a repetir entonces los lugares. Señorita Flor de la Feria, Noemí Angelina Pérez García. Señorita Cultura, María Talía Araceli Mateo Nolasco. Señorita Deportes, Candelaria Gladys Pérez Morales. Y señorita Simpatía, Magdalena Araceli García. Pedimos entonces a los encargados o a las señoritas salientes, me imagino son las encargadas para la imposición de las insignias a cada una de las señoritas. Señorita Cultura, por favor, señorita saliente, Cultura, puede acompañar a la comisión, por favor, para hacer la imposición de las insignias. Bien, hacemos el llamado a señorita Simpatía Saliente para despojarse de su corona que obtuvo en el 2024 para el 2025 para otorgarle la corona a su sucesora. Bien, así es de que nos vamos con un pequeño mensaje que nos trae la señorita Simpatía Saliente. Autoridades locales y municipales, respetable público en general, que nos honren con su presencia en esta maravillosa noche, sean bienvenidos, que su estancia en este recinto sea placentera. En esta oportunidad les saluda María Isabel José Juan, señorita Simpatía Saliente, para la conmemoración de un aniversario más de nuestra feria titular en honor al patrono San Marcos Evangelista. Me siento feliz y
bendecida por mi Dios por permitirme participar una vez más en esta oportunidad, donde me siento orgullosa de dirigirme a todos ustedes para compartir el beneficio de la buena práctica de los principios y valores morales en la vida del ser humano. Principalmente la responsabilidad, entendiendo el cumplimiento de las obligaciones y deberes en donde nosotros no debemos ver como una carga, sino todo lo contrario, es algo que nos ayuda a ser mejor personas día a día, ya que las personas responsables trabajan en colaboración para un buen desarrollo de actitudes en un ambiente cooperativo y no competitivo. En este momento hago entrega de las insignias a la nueva señorita Simpatía, quien le acreditará el cargo durante el periodo 2025-2026. Gracias y con permiso. Muy bien, ya escuchamos el mensaje de la señorita Simpatía Saliente, María Isabel José Juan. Vamos a observar entonces la imposición de las insignias, la banda y la corona para su nueva sucesora, la señorita Magdalena Araceli.
Muy bien, ahí observamos entonces la imposición de las insignias a la señorita Magdalena Araceli, quien es entonces la nueva señorita Simpatía. Vamos asimismo a observar la imposición de las insignias a la nueva señorita Deportes, Candelaria Milalis. Candelaria Milalis Pérez Morales recibe entonces las insignias de la señorita Deportes saliente Andrea Verónica Nolasco Morales. Respetable público, familiares y amigos, personas que nos visitan, reciban de mi persona un saludo cordial. Hoy me despido del cargo de señorita Deportes 2024-2025, el cual he desempeñado con dedicación y aprendizaje. Ha sido un tiempo de... Agradezco a todos aquellos que de alguna u otra forma me apoyaron a lo largo de este tiempo. A mi sucesora que asumirá este reto, quiero desearle todo lo mejor. Este cargo, aunque se maneje de manera individual, demanda una gran cantidad de disciplina y organización. Le recomiendo que se mantenga siempre firme en sus valores, ya que ellos serán su guía en los momentos más difíciles. La disciplina le permitirá manejar cada actividad con eficacia y responsabilidad, y los valores le ayudarán a tomar decisiones que estén alineados con lo que realmente importa. Sé que con su capacidad y empeño logrará hacer frente a los desafíos que este puesto implica, aunque las satisfacciones de cumplir con las responsabilidades es lo que le llevará al éxito. A todas las participantes son ganadoras y dignas representativas. Les deseo mucha suerte en esta nueva etapa. Quedo a su disposición en cualquier consulta que pueden tener en el futuro. Se despide Andrea Verónica Nolasco Morales, deseándoles paisanos, disfrutemos de nuestra bella feria San Marcos Evangelista. Que pasen una agradable velada, que nuestro Creador les bendiga. Muy bonita noche y con permiso.
tenemos la participación de Concepción Mari Carmen Morales García, señorita Cultura, que se despide esta noche de su cargo que ha llevado el año 2024-2025. Así es de que Concepción Mari Carmen se va a dirigir a su público. Mami, Millay, Eshiruelo, Eshuya Como, Zeta, Ogota, Nishtehuni, Chintiosh Nitayef, Inski, Komankau, Oshimi, Kawak Ketiri, Kautsala Dalweyan, Maati Une Happy Dal Paiko, Ahu Hepsoniste, Ewanito Pinam. Mi querida y hermosa comunidad de San Marcos Huizca, me presento hacia ustedes con el alma llena de sentimientos encontrados y la alegría inmensa de haber representado nuestra aldea con dignidad y con amor, y a la vez la nostalgia que deja al cerrar un capítulo tan significativo en mi vida. A lo largo de este tiempo aprendí que ser reina va mucho más allá de un evento o una celebración. Es ser embajadora de nuestras raíces, cultura, costumbres y nuestro idioma. Es ser voz y rostro de nuestra cultura. Agradezco a los de comité por haber confiado en mí desde el primer día. Gracias a mi familia, mi pilar fundamental, quien ha estado conmigo en momentos de desesperación, depresión, quienes me han acompañado y me han apoyado incondicionalmente. Al entregar la corona, tengo el honor de seguir sirviendo a mi comunidad como princesa Maya Shahla. Esto no es una despedida definitiva, al contrario, es una promesa renovada. Me comprometo a seguir promoviendo nuestra cultura, que nuestro idioma no se desaparezca y se escuche con más fuerza. Con ustedes se despide Concepción Mari Carmen Morales García, señorita Cultura 2024-2025. Muchas gracias por su atención y con permiso. Muy bien, ahí escuchamos el mensaje de Concepción Mari Carmen, quien hará entrega también de las insignias para la nueva señorita Cultura, María Dalia Araceli.
imposición de las insignias de parte de la señorita Cultura saliente Concepción Mari Carmen Morales García a su nueva sucesora, la señorita Cultura 2025-2026, María Talía Araceli Mateo Nolasco. Así es como observamos la colocación de las insignias a la nueva señorita Cultura San Marcos Huixta. Gracias al público que aún está presente con nosotros en esta noche para poder observar la imposición de las insignias de las diferentes señoritas. Seguidamente tendremos las palabras de despedida de su corona que tuvo a su posesión, a su cargo del año 2024 al 2025. Ella es Ana Magali Díaz Mateo, señorita Flor de la Feria 2024-2025. Nunca te arrepientas de ningún día de tu vida. Los buenos días te dan felicidad, los malos días te dan experiencia. Ambos son esenciales para alcanzar el éxito. Respetables autoridades locales, electos miembros del jurado calificador, querido público que nos honran con su presencia, reciban un cordial saludo de Ana Magali Díaz Mateo, señorita Flor de la Feria 2024 a 2025. Expreso primero el agradecimiento al Ser Supremo Todopoderoso por permitirme la vida, por ser luz en mi camino y por darme la oportunidad de estar nuevamente frente a ustedes en este momento. Gran satisfacción es para mí poderles manifestar mi gratitud a cada uno de ustedes que hacen posible este magno evento. Señoritas participantes, hoy han dado su mejor esfuerzo y nos han hecho vivir momentos inolvidables en su participación. Muchas felicidades a todas. A mi sucesora le deseo éxitos en su reinado, pues hoy representa con orgullo a nuestro querido pueblo de San Marcos Huixta, en cualquier evento que lo requiera. Agradecimiento profundo a mis padres por permitirme este capítulo en mi vida y a ustedes por ser partícipes de este grandioso evento. Feliz Feria San Marcos Huixta 2025. Buenas noches y con permiso. Fuertes los aplausos para nuestra soberana que se despide el día de hoy, después de tener esa corona y ese cargo durante 365 días del año. Así pues, llamamos a la señorita Noemí Angelina Pérez García, quien se coronará esta noche como la nueva flor de la Feria San Marcos Huixta.
que acredita a la nueva señorita Flor de la Feria, Noemí Angelina Pérez García. Muy bien, ¿dónde están los aplausos para nuestra nueva Flor de la Feria San Marcos Justa 2025-2026? Vamos a pasar al siguiente punto. De parte de la Comisión de Cultura se hará entrega de reconocimientos a las señoritas salientes. Entonces vamos a dejar ahí el espacio para la Comisión de Cultura, para la entrega de los reconocimientos a cada una de las señoritas salientes, agradeciendo siempre también su participación y haber cumplido en cada uno de sus cargos durante el periodo 2024-2025. Dejamos entonces a la comisión. Llegó el momento aquí, pues chica, este reconocimiento, pues desde Fruiste Jopota, nos han de representar tanto Yico Geñetulpi, ya especialmente Jota Chupil, en Candelaria, hay paso por representante chicato y princesa Maya Shahlan, yo soy Jimón Generality, chica Ucha Dios, Techonel, Manuela Magalino Lasco Cárdenas, por haber representado a la aldea San Marcos Justa y obtener el cargo de primera finalista a Princesa Maya Shahlan en el certamen de elección e investidura de la Princesa Maya Shahlan en la cabecera municipal de Jacaltenango, periodo 2024-2025, dado en la aldea San Marcos Justa a los 22 días del mes de abril del 2025. Cachaltón en el reconocimiento aquí de Manuela Magalí, Yu, las Camayón representaría con ti y en Princesa Maya Shahlan. Oye, me encantó en el reconocimiento, pues, chicas menos la Amay, chicas menos la Habana, y Amani Cosmay, Copey, Palco, Hapsoban, Chantias. Kota Chumilimo ni Hamilti, en Candelaria, Mahapasto con representante y Princesa Maya Shahlan, Chato Chonzalai, y Yul como vayan para el siguiente, pues, Mahitio de Corona y Princesa Maya Shahlan, Chato un reconocimiento de su Concepción Mari Carmen, hay un banda, Rochi Harayo, y un Hamilti. Aso Princesa Maya Shahlan, Chalto, y Chandios que cho, los mams mi sos familia cho, ma colba no, mayanis pa cho, yusin, chao nene banda ti, yu chalilo, taso y me paso cargo, y el Princesa Maya Shahlan en el periodo 2025-2026. Chantios con Pompeo Javier con ese cabanti como Nantica Choya de representar el front como Shahlan. Chantios de front. Chantios van a ver como hay paso
reconocimiento de la Aljani de Telfoniste, Chelgano y Suelta Lujín, Samarcos Jalni Yushin, Chantuste. Muy buenas noches a todos. Tengo el gran privilegio de entregar 2 reconocimientos a la señorita Andrea Verónica Nolasco Morales y que dice así: el Comité de Cultura y la Auxiliatura Municipal de la aldea San Marcos Huixta, Jacaltenango, hace entrega del presente reconocimiento a la señorita Andrea Verónica Nolasco Morales por haber fungido como señorita Deportes en la Feria Titular de San Marcos Huixta durante el periodo 2024-2025. Muchas felicidades. Y también a la señorita María Isabel José Juan. Muchas felicidades. Buenas noches. A mí me tocó, es un orgullo entregarle ese reconocimiento a Concepción Mari Carmen y también a Ana Magalí. Felicidades a todos. Muy bien, de esta forma entonces observamos la entrega de reconocimientos a cada una de las señoritas y ya lo escuchábamos también. La participación de la señorita Cultura, en este caso, pues también tiene trascendencia a nivel municipal, así que felicitamos a la nueva señorita Cultura, quien estará participando también, si la comisión así lo decidiera, en la próxima elección de Princesa Maya Xtlán en Jacaltenango. Vamos a observar entonces el egreso de las señoritas salientes en el mismo orden que ingresaron, pero hará primero su egreso la señorita Manuela Magalí Nolasco Cárdenas, primera finalista Princesa Maya Xtlán 2024-2025. Vamos a pedirle entonces a los encargados de la música el son correspondiente para la despedida de nuestras señoritas. Seguidamente, despedimos de este escenario a Ana Magalí.
Y con eso culminamos nuestra participación entonces, agradeciendo la invitación que se nos hiciera y por supuesto recordarles siempre ahorrar en cooperativa Chaman Foods es mi copia. Con esto nos despedimos, mi nombre es Santos Díaz y nos escuchamos en una próxima oportunidad. Bien, así es de que de esta manera también nos despedimos, mi estimado Santos, a nombre de la cooperativa más grande y segura de los continentes, se despide de ustedes, David Hurtado, de Nueva Catarina, hasta San Juan de Vista, como también tenemos las palabras de agradecimiento a cargo de los señores organizadores de este evento. Bueno, como chibukan, jadi santios jet, makta estika, mengaya acompañar ningún que maleti y kakukan di paso santios saja, pues tahu sinya mayani yang sikin, ayo y mahek senior finti y kakukan di paso tie, tatangnya acompañar yang son jetia mega tropical santios. Muy bien, entonces de esta forma nos despedimos. A nombre de mi compañero David y yo soy Santos, nos escuchamos en una próxima oportunidad. Pasen una muy buena noche y feliz Feria de San Marcos Huesta. Y les dejamos entonces con los amigos de Mega Tropical. Saludos, amigo Dani. Sí.